Suscríbete a la Panterita. Año de inicio de Copa Libertadores de América en el que menos expectativas se viene por parte del hincha del Olimpia, porque no hubo renovación de plantel, al contrario, algunos se fueron, pero está lejos de esos años recientes, pasado reciente, en el que hacía contrataciones rimbombantes y se comenzaba a hablar de la cuarta, de la posibilidad de volver a dar la vuelta en Copa Libertadores de América. Pero ahora me parece que hay una mirada con prudencia viendo todos estos datos. ¿Prudencia? Sí. El a ver qué pasa. Sí. No, por eso yo hablaba Sí. del primer muestreo. Sí. Primer muestreo de cómo está el Olimpia. Vamos de a poco y a ver qué pasa. Y tiene más para perder que ganar. Porque todo eso que están hablando desde el contexto de la cautela es eventualmente si hay una buena presentación. Es decir, no, tampoco es para... Claro. Pero si por allí hoy muestra un partido malo, pueden volver todos los fantasmas. O sea, yo creo que desde ese lado, por eso se recalcaba que con el nuevo régimen del gol de visitante, que no se enloquezcan. Esto no quiere decir que el equipo juegue chico, pero también saber que es el inicio de algo que quiere ser un proceso, que nunca lo fue en los últimos 2-3 años por ya lo que el hincha del Olimpia sabe de memoria. Entonces es el primer paso desde ese lado, sabiendo que no se arrancó bien el torneo local y probablemente en Villarrica coloquen un equipo que no va a ser el mismo, porque no creo que jueguen una seguidilla de 4 partidos. General Caballero esta noche, Parque El Guairá y luego la vuelta en el Defensores del Chaco. Entonces desde ese lado saber que hay que ir de a poco. Si viene un buen resultado, bienvenido sea, pero ser consciente que un revés puede generar obstáculos innecesarios. Claro, porque es un plazo muy corto, ¿no? Entre este emparejamiento y el que viene. O sea, las evaluaciones se pueden hacer desde el resultado, el rendimiento hoy, pero no tiene mucho tiempo Olimpia ni para gastar a cuenta si el resultado es bueno, con la euforia o lamentarse si el resultado es malo. Va a dejar una sensación sin duda negativa para la revancha, pero es tan corto el plazo. Olimpia es favorito ante César Vallejo, a pesar de la ausencia de Richard. Se habla de Alejandro Silva, Iván Torres ya presentes. Hay que ver el tema del 9, que creo está vacante entre González, y se prueba con Recalde y hace un buen partido, por ahí queda, pero... Creo que juega Pollo. Sí, pero le falta, no, digo, Recalde iba a jugar, tiene que hacer un buen partido, pero le falta todavía físicamente por lo que vimos al inicio, y por ahí está esperando Paiva, que viene ingresando bien en las segundas etapas. Pero si vos haces o programás un equipo Olimpia hoy, creo que el puesto que menos titular fijo tiene es el de centro delantera. No sé que Pollo haga un buen partido hoy, y si se gana ya la titularidad, porque el resto está establecido, ¿no? Por ahora Quintana y Ortiz no está hoy. El tema de los extremos, Alex Silva y Cardoso, y en el fondo también mucho más clara la cosa, aunque está la lucha entre Salazar y Otálvaro, que hay que ver quién sale airoso con el correr de los partidos. Pero linda opción. Ayer el empate de Torque y Barcelona, 1-1, hubiera sido significativo en otro momento con el gol de visitante del equipo ecuatoriano, pero está igualada allí en todo concepto la serie. Y ver Olimpia, que es cierto, no despierta ni siquiera aquello que no había tenido unas contrataciones muy importantes, pero igual, me acuerdo cuando vinieron Mouse y compañía, arrancó también de la fase preliminar, y ahora es la continuidad. ¿Más quién? Nadie. El tema de haber retenido los jugadores que parecía se iban a ir, y después ver cómo se va armando este nuevo equipo que, insisto, es superior y hasta puede ganar esta noche en el primer partido allí en el Estadio Nacional. ¿Obligado a ganar? No. Hoy no. Hoy no, yo creo que Pero no. la grandeza del Olimpia, no sé, es un equipo César Vallejo. Nunca ganó en Copa Libertadores, Vallejo. Bueno, otro elemento para decir, No, mucho para perder y poco para ganar. Nunca ganó en Copa Libertadores y se enfrenta, no sé, 7 veces finalista de la Copa Libertadores, 3 veces campeón de la Copa Libertadores. Y ayer jugó el último semifinalista, pero rescató un punto, y en Guayaquil lo celebran. Yo te decía antes ese hecho pintoresco, que es otro hecho en la ecuación, poco para ganar y mucho para perder, porque si Olimpia pierde esta noche,
lo primero que van a conectar es ese dato que decís. El equipo que nunca ganó la Libertadores le ganó al tricampeón de América. Pero... O te van a hacer ya lo mismo como comenzamos casi cada copa en los últimos tiempos, porque en un pasado no muy reciente, acuérdate lo del Delfín, por ejemplo. Y otros equipos, Defensa y Justicia, que no era todavía el equipo campeón de la Sudamericana, ahora ya tiene cierto prestigio internacional, ¿no? Pero comparando con la envergadura del Olimpia en aquel momento, Olimpia era claro favorito, pero terminó perdiendo con equipos de menor nivel. Ha tenido rivales de Olimpia y eso también jugó en contra quizás muchos aspectos. Me acuerdo Concepción de Chile, la U de Concepción, que no le pudo ganar en Chile. Había tenido a Godoy Cruz de Mendoza también, aquí en Chile le ganó aquí. Pero ha tenido sus rivales con muy poca participación copera. Yo digo que puede ganar Olimpia hoy porque lo puede hacer, obviamente. Pero obligado no. El miércoles que viene sí. Ahí sí, ya que a pasar obligado. Yo creo Olimpia, me preguntas si está obligado a pasar, sí. Ahí te cambia la cosa, no lo veo a este rival como un equipo de relieve como para comprometer el paso de Olimpia a la próxima fase, donde ya va a ser otra cosa como veníamos hablando. Comienzan los amigos de WhatsApp. Lera Sore, ¿por qué se va a presentar Olimpia? ¿Qué pucha ustedes? Dice. Relájate, Chun, Olimpia te va a decepcionar y va a ganar. Vamos, Olimpia, que se puede. No coincido con Ariel, es uno de los años donde más expectativas tiene el hincha, porque el olimpista cree que cuanto peor está la situación, más cerca se está de hacer la hazaña. Ariel, Julián, todos entran a competir y ver qué pasa, nadie asegura nada. Tus comentarios ahorrate nomás, cerrista frustrado. Los clubes peruanos son muy malos. Vamos a gritar por el WhatsApp. Expectativa del hincha del Olimpia. Yo creo que Olimpia pasa de fino este partido. Pasa de fino esta serie. ¿Partido o serie? No, serie, la serie. Ah, no, entonces el partido de hoy no, y el partido de hoy inclusive. Cuanto menos se le da al Olimpia, ahí aparece el Olimpia. Mirando la última imagen, Olimpia hizo empate frente a General Caballero. Es una cosa. La Copa Libertadores. No, Olimpia pasa. La Copa Libertadores es diferente, muchachos, para el hincha olimpista. No, una cosa es el hincha, otra cosa es la opinión que tengamos nosotros, ¿verdad? Pero no. Estoy de acuerdo con Olimpia. Te acabo de decir hace un par de minutos que Olimpia está obligado a pasar porque es más equipo en todos los aspectos que César Vallejo, que le puede traer un problema hoy, pero fíjate que ni en su cancha juega desarrollado, un equipo que jugaba en Trujillo con cierto público. En el 2013 ni un peso le daban. Hoy no tendrá de eso. Y después todos se subieron al barco. Todos se subieron al barco. Estuvo a punto de ser tetracampeón. No le da ni un peso a Olimpia. Pero, como diría el famoso relator argentino Marcelo Araujo, no todo el año Navidad, ¿verdad? O Año Nuevo. Qué negativo. Espera, vamos. ¿Qué tal, Bruno? Olimpia pasa de taquito esta fase. 0972-730-730. Vamos a pispar al hincha olimpista. Aunque el contrario con furia ataca, se desbarata su loco afán. Tan lejano que pasa mil ciades, quien corta en Qué lento está nuestro internet. A ver. Bruno, ¿qué tal? Daniel, Julián, Federico Matecó. Hoy Olimpia nuevamente saca la estirpe copera. Vamos Olimpia. Tú bien lo sabes. Para algunos acá no tanto, me parece que hay mucho negativismo en la mesa. No podés decir, Bruno, pasa de fino Olimpia. Los partidos hay que jugar, amigo. Yo no comentario de Ariel. Cerrita frustrado. Aguante Olimpia, en la buena y en la mala. Olimpia cuando más peor está, más bien juega. ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Saludos de Argentina. Bruno, ¿puedo hacerte una
¿cómo se cuestionamiento? O sea, Sí, cuestionador. Después digo lo del equipo de Olimpia, puede ser, ¿no? Sí. El viernes, escuchando la transmisión de Olimpia, pregunté por Diego Duarte. Ni ahí ¿cómo se llama el que estaba en... Cronista. Que leía el mensaje, no me acuerdo su nombre. Al coordinador. Ayer preguntando, ni bollo. Es tan difícil de saber, y una simple pregunta, no con todo respeto, ¿verdad? ¿Cómo no? Diego Duarte pregunta al oyente. Bruno, Anina tiene llena o sea, cada vez que vos decías así, o sea, le vamos a hablar del equipo paraguayo. No sé, parece que te contagió un poquito de Kichipoca. Como olimpista, Brunito, Olimpia ya ganó todo lo que tiene que ganar. Lo único que le pido es que juegue bien y que salga bien hoy. Bruno, Olimpia está para grandes cosas, Olimpia está para grandes cosas, solo Olimpia representa el país, ni la selección, no hoy la Olimpia al lado, Bruno. Peñeme, mira en cuenta, allá pierde paiteo, entre hasta el país o pierde cuando Olimpia se elimina internacionalmente, amigo. Bruno, hay que ser cautelosos, acordate de Cerro que tuvo eliminaciones con equipos chicos y el cerrista fue muy soberbio antes del partido y ya ves el resultado. Entonces hay que ser cauteloso, hay que tener siempre la esperanza y la efusividad, pero hay que ser cauteloso. Que lo que tanto hay, ese César Vallejo no ganó nunca la Libertadores, que esto, que aquello, y Cerro tampoco nunca ganó, y ustedes no se acuerdan de eso. No partido, señora, partido de Copa Libertadores hablamos. Bueno, después uno, el equipo ahí, no hay equipo, no tiene su medio campo finito, ¿no? Livianito. ¿Qué tal, Bruno? Cada vez que juego Olimpia, nosotros tenemos mucha confianza en el equipo, por más que esté mal. La hora del partido es otra cosa, otra historia. Entonces hoy, para la serie en sí, mucha confianza para el equipo realmente. Creo que la mayoría de la hinchada está pensando eso, está siendo positivo. 21-30, la mesa muy negativa. El hincha de Olimpia está prendido, Bruno, cuando empieza una Libertadores, el sueño es grande. El sueño es grande porque nosotros ya ganamos ya la Copa Libertadores, ya sentimos ya, no como esos club I que hay acá en Paraguay, llámese Sabelo, Lavandero y Pijama. Nosotros sentimos la Copa Libertadores porque ya ganamos, ya tocamos. Gusta a quien no le guste, Olimpia debe, Olimpia no tiene nada, pero Olimpia es campeón, para vos, Mareco. Don Pedro Balota, gusto de saludarte, tanto tiempo. ¿Cómo estás, don Pedro, desde Lima? Pero qué gusto, Bruno, sí que estamos acá por Lima acompañando a Olimpia. Y todo bien, excelente también, y una temperatura agradable, así que estamos con todo. Bueno, don Pedro, acá le preguntaba a la mesa sobre cómo estará el hincha olimpista. Yo siento entusiasmo. Mirá que cuando se trata de la Copa Libertadores, Olimpia como que cambia su chip. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Yo siento un poco de negatividad acá en la mesa, especialmente algunos comentaristas, pero bueno, eso, relator incluido, eso se respeta, pero ¿el chip es diferente o no? Totalmente, yo creo que no solamente el chip es diferente, nosotros estamos buscando engrandecer de vuelta a la Olimpia, que vuelva a la senda de los éxitos, y por sobre todas las cosas, este Olimpia se superó varios problemas. Fíjate que esta nueva directiva no tiene 3 meses, pero se hicieron cosas gigantes, grandes, y por sobre todo se llegó a pesar de todas las adversidades, a un gran plantel, a un acuerdo económico con todos los jugadores, con los salarios pagados al día, y por sobre todas las cosas, lo más importante es que los chicos están teniendo su oportunidad en Olimpia, cosa que muy pocas veces se dio. Sí.
En la reserva, Diego Duarte hizo un gol, me dice Gerardo, contra General Caballero. ¿Cómo está? Duarte está con ustedes, ¿verdad? Tengo entendido que sí. Te voy a ver esa parte, ¿verdad? Tanto estamos entre 40, 50. Don Pedro, ¿llegar a qué instancia sería para ustedes, Comisión Directiva del Olimpia, una buena copa? Bueno, lo ideal sería avanzar a todo lo que da, evidentemente, por dos factores muy importantes, ¿verdad? Un factor importante es lo deportivo. Olimpia siempre en Copa Libertadores se prepara y busca ganar. Y el segundo factor es esto le puede sacar definitivamente del pozo en la medida en que avancemos, ¿verdad? El hecho de que Olimpia hoy esté con el plantel completo en cuanto al salario, los pagos, todo, absolutamente todo, esto lo hacía hincapié el presidente Cardona, que decía, pagamos el mes de enero. Entonces, es un poco... Pagamos en enero, el mes de enero. Hay que aclarar eso, porque me parece que históricamente ellos no debió nunca. Bueno, y por eso, más aún, el mes de enero pagaron en enero. Ya adelantando. Sí, tal cual. Bueno, entonces, dicho esto, no hay excusa para los jugadores. También por el otro lado, sí. Por sobre todas las cosas no hay esa desconcentración, que si cobra, si no cobra, que si tiene este problema o tal problema económico, no, estamos al día. Perdón, don Pedro, entonces ustedes ya pagaron adelantado por el mes de enero. No, pagamos enero, el 31 de enero pagamos en enero. Y en cuanto... Esa vamos a tratar de que esa sea la temática. Don Pedro, en cuanto a los premios, ¿va a haber una suerte de coproducción con el plantel, mitad y mitad, una cosa así? A medida que se vaya avanzando. Se hizo un nuevo arreglo económico en donde se busca no precisamente ese 50% que hablabas vos, pero sí una repartición más justa. ¿De cuánto hablamos? ¿De 40? No, dejaría eso que lo maneje por el momento la directiva y los jugadores. Don Pedro, a vos te tocó todas las etapas del Olimpia, de la ostentación, de la transición, de la época complicada. Esto que enfatizás, como también lo hizo Miguel Cardona, de pagar al día. Se nota también en el plantel, en el día a día, que la vibra es diferente, que en las prácticas también hay otro tipo de relacionamiento. Eso se nota porque gran parte del año pasado se explicaba el flaco rendimiento del equipo por las deudas. Entonces, uno se percata que desde la dirigencia hay una clara línea de decir, nosotros estamos al día. ¿Y eso se nota en el día a día también en el plantel? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que esa cara de desánimo, esa cara de ¿y después qué hacemos? ¿Será que vamos a cobrar? Se venían los problemas económicos, problemas de directiva, problemas de deudas del pasado, demandas a la vista. Estaba todo patas para arriba. Ese plantel no tenía una idea, estábamos en la cola. Don Pedro, después de ver el partido contra General Caballero, no quedó una estela de duda de esa campaña anterior donde Olimpia no terminó bien el campeonato en cuanto a la posición, porque finalmente se consiguió la Libertadores, el cupo para la Libertadores, se entiende, ¿verdad? Terminó bien ganando la Copa Paraguay, la Supercopa,
pero como que volvieron algunas críticas, fantasmas. ¿Será que este Olimpia otra vez va a ser lo mismo que el año pasado? De cara ya al debut de Copa Libertadores, te hablo. Sí, diría, yo no pensaría de esa manera, al contrario. Creo que la inclusión de muchos chicos nuevos, hablo de nuevo en el sentido de que no tienen mucho rodaje en primera, es la oportunidad para ellos para salir adelante. Un rico banco en ese sentido, y jugadores que quieren ser figuras en el Olimpia. Así que por sobre todas las cosas a este plantel hay que ir ensamblándole. Hay figuras capitales que quieren en ese partido, hay que considerar eso. Creo que de 4 o 5 titulares que estuvieron, no, es la primera fecha, con todo esto se empató un muy buen equipo de General Caballero. No, para nada creo que va a ser un gran protagonista en el campeonato. No siempre se puede ganar, eso es fútbol, por algo los equipos están en primera. Yo no sería pesimista de sacar una conclusión de un partido, y no sabes, Bruno, que está en esto hace tiempo. Don Pedro, para cerrar, el partido de hoy 21:30, el público del Olimpia va a estar muy atento a lo del Olimpia. Tendría que teóricamente pasar Olimpia, pero hay una cuestión económica importante que no se puede obviar. Son $400,000 si se pasa, después vienen 500,000, después 600,000, y si se entra a la fase de grupos, $3 millones. Estamos hablando de casi más las recaudaciones, $5 millones. Yo creo que acá ustedes se juegan una partida más que importante para lo que resta del año, don Pedro. Yo creo que no solamente nos estamos jugando una partida, la salud económica de ti depende en gran medida de lo que pueda hacer en esta Libertadores. Yo creo que lo más importante en todo esto es que en la medida en que avancemos en la serie de distintos grupos, yo creo que económicamente le va a venir muy bien a todo el plantel, a todos los Olimpia, y hay que mirar los problemas económicos que hoy lo tenemos, que no son menores, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, la filosofía para encarar el año es que los sueldos sean pagados mensualmente. Don Pedro, es inevitable que te pregunte, ¿qué saben del caso Adebayor? ¿Qué te puedo decir? Lo están mirando los asesores jurídicos. Es un tema evidentemente que incomoda tremendamente, ¿verdad? Tanto la contratación de un jugador que no dio absolutamente nada, no sumó nada, y de más está decir este problema de la deuda, habría que ver, yo creo que es una cuestión más legal que legal FIFA, ¿verdad? Pero ahí hay tiempo, ¿verdad? La pelota se puede, como se suele decir, se puede patear para adelante. Sí, yo creo que se puede defender muy bien en su caso, ¿no? Yo creo que hay cosas que probablemente no se hicieron, que se deberían hacer, y hay cosas que se pueden hacer aún para salvar eso. Lo de Derly González, ¿cómo está?
y estamos ahí tratando de armar una ingeniería para llegar al pago del 100%. Fíjate lo que representa para nosotros uno y otro caso. En algún momento esto se nos puede ir de las manos, así que tenemos que hacer algo para arreglar lo económico del caso del equipo ucraniano. Bueno, Pedro, esperaremos el debut de Olimpia hoy en Copa Libertadores. Un abrazo y éxito para hoy. Muchísimas gracias para vos, muchas gracias a todo el equipo y por supuesto el éxito que nos acompaña hoy. Un abrazo. Don Pedro Balota, dirigente del Club Olimpia. ¿Ya arreglaron la bolsa con los jugadores? Dice. Sí. Más equitativamente, dijo. No, es 50-50 ya. Y capaz. O sea, también 40, también 60, es reflejo de que el presupuesto en Olimpia se bajó. Y también más realista. Porque yo me imagino el discurso de la dirigencia a los jugadores con el nuevo régimen. De decir, ¿y a ustedes qué les sirve que nosotros les prometamos 50, 60, 70, 80% si después están 4 o 5 meses sin cobrar? Vamos a ser realistas, que ha sido el discurso de la administración Cardona. Por eso recalcaba esto de que pagaron en enero, el mes de enero. Y lo dice alguien que en la consulta, en la introducción le decía, él vivió todas las épocas. Y después, desde lo deportivo también la misma cautela que marcábamos. O sea, cuando Ariel le preguntaba el tema del objetivo, quizá en otra época ya te decían fase de grupos, directo. No ir a fase de grupos sería, no, dice, paso a paso, y hay una motivación económica. ¿Quién no hubiera hecho? Pasar César Vallejo, es un mes de presupuesto. Sí. Entonces... Antes ni la mitad era. No, antes vos hacías el prorrateo y decías, no, ese es el sueldo de fulano de tal, o ese es una semana. Pero fíjate, Bruno, cómo el propio Balota no dice, nuestro objetivo es como un grande como Olimpia fase de grupo. No, vamos a ir partido a partido, porque ellos son conscientes. Y mira que Balota también en la otra época también había aportado para esa tensión con el plantel, con algunas declaraciones que el estado físico de algunos jugadores. Yo creo que todos aprendieron y son conscientes que este es el primer paso de un Olimpia, a tal punto que no tuvo esa repercusión el empate pasado contra General Caballero. Acordate que tuvo un duelo mediático alguna vez a través de las redes sociales de Tito Torres con Balota, que Tito le dedicó varios tweets, y cuando vos le preguntaba a Bruno si esto hacía que se acaben las excusas, en otro momento Balota te hubiera dicho sí, porque el año pasado tal, pero ahora hay una época de conciliación en Olimpia, de sinceramiento, por eso decía el plazo corto, ¿verdad? Hasta yo creo, no sé, mira, vos me preguntabas en noviembre. Pero fíjate, ¿te acuerdas cuando en noviembre hablamos de Nacional de Medellín? Y hoy Nacional de Medellín no está tanto como antes, y por ahí hay más posibilidades. Después se puede, pero te digo, progresivamente me parece que este equipo demostró en la final contra Cerro, en la parte final del año pasado. Contra el Nacional, contra Libertad bien. Jugó muy bien. Pero contra Libertad, 2 partidos jugó bien contra Libertad. Federico, fíjate en que hacen hincapié permanentemente los dirigentes en el tema del pago. Estamos al día, pagamos enero. Para ellos un triunfo. Pagamos enero. Para ellos un triunfo. Pero es para los jugadores, Federico. Decía, lo de Cardona, para Cardona un gran triunfo. Lo que no pudo hacer Brunote ni Trovato en su última etapa. Más así Trovato, bueno, a De Bayor ganaba casi la mitad de lo que le corresponde ahora por enfrentar a César Vallejo. Se le pague o no se le pague, pero ganaba, ¿verdad? Entonces era una locura, y ahora una satisfacción, pues era que pagar tu cuenta con los jugadores que le quisieron revelar aquel tema de los 7, 8 jugadores que se querían ir después de la nota de Ale Silva. Era un triunfo, arrancar con un triunfo personal en pocos meses como dirigente, y el que aparece ahora es Balota, que volvió al ruedo. El tesorero Rodrigo Nogués se sabe por lo que está pasando, está en otra cosa con lo que pasó en el concierto, y bueno, me parece que arranca con un perfil modesto pero sólido Olimpia, porque en la anterior Copa pues vamos a entrar a ganar la Copa, quizás no tenía bases muy sólidas y el golpe era más fuerte, cuando la expectativa es más grande.
el golpe más fuerte. Por eso me parece que ahora entra en el corto plazo, ¿verdad? No hay varios que por eso le decía, bueno, ya estuvieron en tiempos mejores. No hay que confundir cautela con negativismo. Yo lo de Ariel capaz. No, Ariel fue muy negativo. Yo no quiero meter a todos en la misma bolsa. Ya, pero yo dije paso a comentar y después le metiste el relator que... Pero al final que es negativo a Ariel, ¿verdad? Pero tuvimos... Yo me imaginaba a Balota ya pensando otra vez... Pero lo único así, súper optimista que la estirpe y la música y cantar Marquito y compañía, sos vos. Acá la mirada que tuvimos los tres me parece... Con yo en ningún momento le hice cantar a Marquito hasta ahora. Distintas palabras, qué raro realmente. Utilizando distintas palabras, lo que dijimos es que esto es paso a paso, y te ratificó el propio Balota, que es vicepresidente del club, que esto ir progresivamente, y la ilusión crecerá a medida que el equipo responda y vaya pasando. Muy obvio eso, perdón, disculpame, pero paso a paso, eso que va partido a partido. Pero uno puede decirle con este equipo así. Yo ya me arriesgo a decirte. La final de América, con la estirpe coopera. Nadie puede presagiar, pero ¿quién va a ser el adivino que va? Por eso. Pero en el 2013 no le da ni un peso al Olimpia. Es verdad, pero ¿cuántas veces ocurrió 2013? Solamente una vez. Olimpia tuvo 7 finales, ¿no tiene? Claro, pero ¿cuántas semifinales tiene? ¿Cuántas semifinales tiene Olimpia? Muchas, pero el equipo se preparaba. La época de Osvaldo, contrataciones. Olimpia no se le daba. Es más, la del 79. Pero era otra ¿quién le da con Talavera y compañía, Bruno? Pero no se le da, decían equipo de viejo, no, por favor. Tiene Trimalana con Talavera, medio campo de excepción con Roberto Paredes, Talavera, Quise, Solalinde, era una cosa diferente. Yo creo que ahora Olimpia viene de un año muy malo, en el que llegó a cuarto de final, paradójicamente como no había llegado antes cuando estaba mejor armado. Ese es el punto, ¿verdad? Que se da de repente. Y el fútbol a veces es obvio también, Bruno. Pues sí, muchas obviedades, a veces el fútbol es muy obvio también, como a mí me parece que todos, hasta le preguntaba al técnico quizá, ¿cuántos partidos tiene Cáceres como técnico? 15, 16, tampoco está para estrellarse, él también está con mucha cautela, está poniendo la cosita, viste que no hacen ni una locura como los otros técnicos que de repente quieren inventar algo importante. Entra Tito Torres, no tuvo Gamarra, entra Ale Silva, el medio campo lo mantiene, no fue bueno el medio campo, pero no hay otro. Porque poner ¿Cuál es el medio campo de Olimpia? No, yo me refiero al doble 6. Orsusa con Quintana no fue bueno, pero si lo pones a Zárate por Orsusa, es muy liviano. Es muy los dos tienen mucha técnica, al final Olimpia es Richard dependiente. Entonces, sí, claro. ¿Cómo hay hinchas que lo critican y al final estamos pero Olimpia sin Richard? Terminó muy bien la temporada Richard y volvió a hacer lo que fue en un momento. Y imagínate que en la Copa Libertadores estaba normal físicamente, era el que llevaba al equipo adelante. El héroe de la clasificación contra Táchira, por ejemplo. Y Alejandro Silva lo elegimos figura en la Supercopa. Por eso 2 días después, cuando Federico leía el documento de la intimación, pero no, por eso siempre es más fácil decir que se vayan los viejos. Y después, o sea, Richard jugó con todos los técnicos, o sea, desde Garnero hasta Julio César Cáceres, pasando por Orteman, Landaida, Gutiérrez, Gorosito, o sea, lo tuvo un partido en el banco, después lo puso y no claro, lo sacó más. Entonces, o sea, una cosa es la movida en redes, otra cosa es la realidad, haciendo una analogía con algo más triste. Pero vos no escuchás acá los audios WhatsApp, no, es la red, vamos a WhatsApp acá, están confiados eso, en Olimpia. O sea, yo cuando digo redes, meto teléfono, meto WhatsApp. Yo te decía con algo triste, con lo de la selección, cuando aquella vez Fabián Balbuena dijo, no entiendo bien a qué es lo que ustedes se refieren, y ayer lo dijo Hugo Ricardo también. No, es que hay un grupo de aislados, ignorados, separados, erradicados. Nosotros somos los mejores, dijo Fabián Balbuena. En Olimpia, más allá del encono de algunos hinchas con lo de Richard, con lo de Ale Silva, ellos son los mejores. El mejor ejemplo, lo del viernes, y no voy a una cuestión de ausencia de un jugador. Se siente, vos sabés cuando recién entró Santiago Vera, el resto de los compañeros, porque el jugador también siente eso, cuando hay un referente y cuando todos son más o menos actor de reparto. El mediocampo con el del viernes. Y acá discutimos al mediodía. Dijimos, al no estar Silva y al no estar Richard, ¿quién toma la batuta? Y discutíamos si debía ser Orsusa o Quintana. Y ninguno estaba a la altura. Entonces, entra Santiago Vera. Y ahí los jugadores, los compañeros, le daban la pelota a Vera. Y Vera no se escondía. Vera agarraba, pateaba, filtraba pases. ¿Vera juega hoy? No, no juega.
Ya estamos con Johnny en un segundo. Edgar, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos a todos. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este miércoles 9, Noche Colombiana, viernes 11, DJ Johan en vivo, 18:30 horas, la noche del chef, pastas 25.000 por persona, sábado 12, show en vivo de Latin Cover, 21:30 horas, degustaciones y promos de cervezas y tragos, sorteos 2 millones en créditos por día. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Johnny, móvil personal, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Johnny? Bruno, buen día, saludos para todos. Bien, Johnny, bien, todo tranquilo. Bueno, vecinos, contanos cómo arrancaría Olimpia el partido de hoy. ¿Está confirmado Olimpia, Johnny? Yo creo que sí porque se fue con una alineación base de Julio Cáceres. Perdón, sale bajo tu teléfono, Johnny. A ver. Ahí qué tal me escuchas, Bruno. Ahora mejor, Johnny. A ver. Sí, perdón, disculpanos, por favor, adelante. Sí, decía, viajó con una alineación base de Julio Cáceres. Ayer en la práctica fue simplemente para ir mirando detalles. A esta altura, Olimpia va a jugar con Alfredo Aguilar. Salazar aparece en el Zaire ahí con Ederli. Eso significa que Salazar será lateral por la zona derecha. Saúl junto a Alcaraz totalmente recuperado del golpe en el partido contra General Caballero, y el retorno de Tito Torres como lateral por la zona zurda. El medio campo, Alejandro Silva, el retorno también, está totalmente recuperado. Faringitis lo dejó fuera del primer partido por el campeonato, pero hoy va a jugar ante César Vallejo. El medio campo, Hugo Quintana, no está Richard Ortiz, no está recuperado. Hasta me quedan dudas que puedan llegar al partido el próximo miércoles. Allí va a ingresar Edgardo Sousa y Fernando Cardoso. Adelante, Bernie González y Jorge Recalde. Consultaba sobre Walter y no hizo fútbol en el equipo titular, tampoco ayer, fue parte de la práctica en el 11 franqueado, así que está para arrancar con este equipo. Hoy 21:30 de nuestro país, 19:30 peruana, en el Nacional de Lima, Olimpia ante César Vallejo. Muy bien. ¿Y en la banca, quiénes pensás que van? Olimpia tiene a todos a disposición. 23 futbolistas llevó Julio César Cáceres para este partido. El arquero de emergencia, o los arqueros, porque son dos: Gastón Olveira, Pedro González, Sergio Tálvaro, Mateo Gamarra, Luis Cáceres. Estará Adelio Zárate, Feliciano Brizuela, Néstor Camacho, Santiago Vera, Walter González y Guillermo Paya. A 12 suplentes puede poner la otra expectativa esta noche el técnico Julio César Cáceres. Un abrazo, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal, un espacio para inspirar al corazón en este mes tan especial. Vení y viví experiencias únicas, shows de música en vivo cada fin de semana del mes de los enamorados, regalos directos del 11 al 14 por tus compras acumuladas del día y grandes beneficios con tus bancos de preferencia. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Qué partidos recuerdan contra equipos peruanos? Yo estaba pensando, el último fue contra el Sporting Cristal, una goleada. ¿En el mismo estadio creo que fue? En el Nacional de Lima. Sí. Sí. ¿Sabes por qué? Me acuerdo yo de Olivera peleando con el técnico de Cristal. ¿De qué año estamos hablando? 2019 o 18. 19. 18-19, hace poco.
Y Olimpia sella, Roca ese gol de cabeza también ahí. Sí, ¿sabes por qué me acuerdo de ese partido? Ese fue el famoso partido de Facebook, que ya había incursionado, le había tocado Libertad también, y se hablaba mucho cómo iba a haber, y fue un jueves. Eran los jueves de Facebook. Claro, vos me decís, acá hicimos, ¿qué te acordás? Hicimos un programa entero acá, me acuerdo, con la gente. Sí, por eso. Que del interior decía cómo podía mirar el partido. Y sí, yo estaba pensando, con peruano no jugó mucho y ese fue el último, ganó. Después hay que buscar con quién, con Alianza Lima, mucho tiempo atrás. En la época complicada, el gol de Guido. Claro. Ese grupo con Gimnasia, eso, pero... No, fue un año después de ser campeón de América, pero después no hay mucho con los peruanos de Olimpia. O sea, pero Olimpia siempre fue superior a los peruanos, siempre clasificó contra los peruanos. Sí. El único, no hay muchos duelos directos. El único que recuerda, Dani, es que Alianza Lima le gana acá sobre la hora con gol de Tagliani, aquel argentino, y lo echan a Pumpido. 2003. Ese fue un momento crítico, pero después Olimpia clasifica a octavos ya con Solalinde, ¿verdad? Pero no hay mucho. En la rica historia del Olimpia en la Libertadores, no hay cruces históricos con peruanos. A eso voy. Por eso yo te decía, Olimpia Cristal gana 3-0, pero a mí me pregunté y para mí fue el partido de Facebook. O sea, la gente se enganchó a Facebook para ver el partido. Cristal vino a ganar acá, ¿verdad? ¿Ah? Vino a ganar a la cancha de Olimpia. Y sí, porque Olimpia se clasificó antes, llevó el partido para 1. Cristal vino acá para eliminarse dignamente, hace el gol y por una combinación creo que entraron a la Sudamericana. Sí. Y al año siguiente vino Delfín, también vino con la misma expectativa, vamos a entrar a la Sudamericana. Le ganó y se dio el resultado en Santos Defensa y se metieron a octavo de final de la Copa Libertadores. Tiene lo último con respecto a Moreno Martins, Ariel, ahora hablamos del tema. Farmacias Catedral, cada vez más cerca tuyo, porque te lo mereces. Cada día nos acercamos más a vos. Esta semana llegamos a las 100 sucursales y lo celebraremos contigo. Quédate atento que tenemos muchas sorpresas para vos y como siempre, no olvides de hacer tu pedido al 627-7000, que llevamos lo que necesites hasta el lugar que nos indiques, porque en Farmacias Catedral desde siempre amamos cuidarte. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Bueno, Ariel, hoy, anoche ya tenía que venir Moreno Martins. Cuestión climatológica, hoy viene en vuelo charter. En un, vuelo privado, ¿verdad? Claro, vuelo privado en caso de que el clima favorezca, que sea propicio para el vuelo. Cerro le envió un avión privado rentado. ¿Cerro paga? $15,000 cuesta ese servicio. Es de la familia Bogarín el... Así me dijeron. Y que dependía del clima. Y parece que sigue lloviendo allá. ¿Ah? No me vas a acordar que Martín, ayer yo estaba recordando que él viajaba en primera clase y el resto en la económica, ¿no? La vía que le están dando, pero ¿cómo Cerro mandar a buscar un charter marca esto es lo de Cerro, ¿verdad? De claro, mandar un vuelo privado para que venga ya. Lo único que yo vi acá en el fútbol paraguayo así fue Ramón Díaz cuando le mandó el avión con Alejandro Domínguez. Creo que Cartes creo que era el que... Claro, le mandó el avión para buscarlo a Ramón Díaz. Y en el caso de Cerro, porque la primera impresión que tenés cuando escuchás los detalles que compartía Ariel es ¿cuánto dinero? Pero después te pones a pensar y si ya arreglaste el sueldo, es un día menos de entrenamiento, un día menos de trabajo, un día menos de que el técnico diga está apto. Porque todo muy lindo, dice, no, él se baja el avión y juega. Eso para la gente. El técnico quiere, le va a decir, mira, este es tu compañero, estos movimientos, los compañeros también tienen que sincronizar movimientos con él. Desde ese lado uno comprendería que ese monto se justifique, porque van pasando los días y el torneo ya arrancó. De un Cerro que de mitad de cancha para arriba jugó muy bien el domingo pasado. ¿Qué pasa, Federico? No, me cuenta alguien del fútbol que Recanales también fue a buscarlo a Fabio Escobar en charter antes de ser el presidente de Olimpia y salió frustrada la operación, de verdad, le quería impresionar, estaba en Tucumán creo, sí. Fabio Escobar, pero es una demostración de
de poder, de enchufado. Yo me acuerdo que cuando estaba Fossati y Cerro quería ser campeón y Zapá puso mucho dinero, Fossati, cuando viajaban temprano, él pedía que se pague el hotel de la Conmebol. Cuando eso se pagaba. ¿Sí? Y entraban al hotel de la Conmebol para que la distancia del hotel al aeropuerto sea menor. Se descanse más. Y claro, y eso pagaba Zapá con gusto porque estaba enchufado, quería ganar aquella Copa Sudamericana, quería el gran equipo para el centenario. Y después terminó todo, ¿verdad? Pero demuestra que está con todas las pilas hablando económicamente. Que porque a lo mejor no es un elemento decisivo, pero es un elemento para el convencimiento. Un detalle importante. Firmas un contrato y te envía un avión privado. Un detalle importante. Que tenés claro. capacidad económica. Totalmente. Sí. Para no hacer Belo Horizonte de San Pablo, esperar ahí. Entonces directamente lo traen acá, ¿verdad? En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que la Mare, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades sucosos Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer Lactos Trébol. Nutre tus emociones. Trovato y Escabones fueron a buscar a Cristian Rivero a Porto Alegre en un charter también. Sí. Me menciona aquí Robert Peralta, Nelson también, gracias. Bueno, pero marca esto, ¿verdad? Del tema... Puedo. La figura, la ¿A dónde estrella. No, traerlo en vuelo privado. Claro. La cantidad que le das a la sí. estrella. No, pero también la urgencia. Pero también, Dani. No, claro. Yo sé que hubiera sido incómodo porque vos sabés que la escala de San Pablo son los más incómodos que hay. Sí, claro. Y Belo Horizonte de San Pablo Asunción llegar a las 11 de la noche. No sería bueno para un jugador como Martín, ¿verdad? Que está acostumbrado a otra cosa. Por eso decimos, se viste de gala. Quizás si era otro, venga por tierra. Pero acá venía en charter, por eso estamos recordando que son pocos. Cristian Riveros, Ramón Díaz y pocos más los que han llegado o a quienes el contratante le ha enviado un vuelo charter. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos Ochi, butifarras, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi, para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Carrizo no tiene la vacuna, pero nos confirmó que llega y se vacuna. Está dispuesto en el contrato como una cláusula. ¿Por dónde va a fichar Carrizo? Peñarol. Peñarol. ¿Y se va a vacunar para jugar en Peñarol? ¿No se vacunó para jugar en Cerro Porteño? En Inverfin cumplimos 25 años haciendo de tu espacio un hogar. Los primeros 20 ganadores ya disfrutan de sus espacios renovados. El próximo puede ser vos. Genera cupones realizando tus compras y abonando tus cuotas en cualquiera de nuestras sucursales. También participa en tus compras de Motostaiga. El último sorteo es el 14 de febrero y un espacio renovado puede ser para vos. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Para en fanfarria, en Bocapú, prepararnos más ya la foto de Moreno Martins. Twitty, atención por favor, Verita, porque me está confirmando una fuente. No tiene que ser algo más, no, algo más rimbombante, algo explosión, no sé, cántico de cerro, 12 por 1, no sé, algarabía, júbilo. Señores, me confirman oficialmente. Me confirman oficialmente. Atención con foto. Por fin. Va a dejar de ser ya Oúgina. De Oúgina va a ser... Omagema se dice. Llegó. No. Está llegando. Verá. Ahora te digo. ¿Cómo enseguida te enganchas con estas cosas,
Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que conectes de punta a punta con la mejor experiencia del Paraguay, para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Bueno, señoras y señores, el fichaje del año. Salvo que no sé, en el torneo de clausura venga, ¿quién lo que puede? Ni Totti. Retirado de la Roma. ¿Cómo que Totti Acosta, Federico? No. Por fin. Llega hoy Marcelo Moreno Martins. Me acaba de confirmar una fuente que hoy llega Marcelo Moreno Martins. En Bolivia, Moreno. En Brasil, Martins. Al revés, ¿eh? Vaya, vio cómo es. Moreno. Brasil, Martins, en Bolivia. Por eso se lo conoce más como Martins. En Bolivia. En el mundo. ¿Y acá cómo hace? Moreno Martins. Y si tenés que elegir un apellido, más Martins que Moreno. O si no, hacer... Pero también lo compuesto, ¿verdad? Moreno Martins. Moreno Martins, claro. No, pero decía nomás en el relato, imagínate una jugada rápida, como juega Cerro rápido. Un pase así al vacío, pim, bum, pica Moreno adentro, llevó mientras que te decidía decir Moreno Martins para Moreno quema la Martins. gol. ¿Por qué te dejaría? A vos sentís lo mismo que yo, ¿verdad? Que sos relator también. El comentarista, pues, viene para florear y ponerle el mote, el nombre, el apellido, no sé, cuándo nació. Sí, a ver, si a una cuestión, Martín tiene 2 sílabas y Moreno tiene 3 sílabas. No, es que en algunos relatos vos metés todo eso, ¿no? No, pero en la jugada misma. La reiteración del gol en el entretiempo se torna un poco compleja. Yo entiendo lo que decís, pero no tiene sentido. Moreno es más largo. Pero tenemos Martins. Tiene 3 sílabas. Moreno Martins. Tiene 2 sílabas. Tenemos experiencia en apellido compuesto. Cáceres Cañete. Claro. Transmitieron, relataron 20 años a Cáceres Cañete. Ahí era diferente, vos le decías Caña. Avanza Caña para Sportivo Luqueño, tocando para Víctor Hugo Ortiz, se viene Sportivo Luqueño. No, por ejemplo. Capaz diferente. No. Rápido, mira, sube Beto Espino, la pasa al centro. Moreno Martins. Ahí está Moreno, viste que bien queda re bien. Moreno Martins, ¡no gol! Moreno Martins. ¿Sale bien? No, pero Sacayán. yo entiendo lo que dice Bruno. No, pásalo así, Sacayán rápido, atención, pica. Carrascal. Martins. No queda bien Martins. No, Moreno Martins. Para mí Moreno Martins. Martins me suena a otra cosa. Moreno Martins, para mí Moreno Martins. 0-0. Eso es lo que digo. Bruno lo que plantea es si tenés que elegir un solo apellido. El distintivo es Martins. Yo me quedo con Moreno. Es más conocido como Martins. A mí me gusta más Moreno. Moreno hay 20 delanteros. Martins hay uno solo. A mí me dice Moreno. Había un defensor de los Aníbal Moreno, me acuerdo. ¿Recuerdo por la teoría? Aníbal Moreno. Enorme, sacador de pelota. El único Moreno tuvimos aquí en... No, por eso, claro, es mucho más. Pero también Martins me queda medio incompleto, por eso le digo Moreno Martins. Si podés los dos. Incara Martins, ¿verdad, Ariel? Glacinei Martins. Inca, sí. Bueno, ¿y qué hora llegaría, Bruno? No entiendo. Para ambos todito. Nati. A la pucha del chat, que yo. Perdón, estamos mezclando un poquito. En los 70 jugó con Cristal y Universitario, estaban en el grupo Cerro y Olimpia. Me recuerda un oyente acá. Gracias, Gustavo Balbuena. Marcelo directo, dice alguien acá que diga. No, pero no. Marcelo lateral de Real Madrid. Sí. Martins, me dice Gustavo Velázquez. Martins. Pero no te comas la S. Ese es el tema. Martins. Y hace rato y quema la bola. Avanza Martins. Martins. Nuestro Martins. No viene tampoco para... Matador y ya está, dice. No, Matador hay uno solo, decía el hincha de Cerro.
No es tampoco un apellido este jugador de Grecia, ¿cómo se llama el apellido? Papadopoulos. Más largo, ¿no? Me acuerdo acá la Copa América. Julián Minpietro. Bueno, la Copa América acá, Bruno, fue, los relatores paraguayos fueron los que le dieron la idea de palo italiana para poner Gulli nomás. Porque Gulli Minpietro era todo un problema. Y le llamaban Gulli o Gugi, me acuerdo. Y después va a Italia y se pone la camiseta Gulli directamente. Ampliamos. Jaime Hinterleiner. ¿Quién? Jaime Hinterleiner. Hinterleiner, no, pero eso estaba bien porque él mismo dijo Hinterleiner. Ya tengo la película clara sobre Moreno Martínez. Pone otra vez Ñembo Capú. Sí, señores. Ampliamos. Atención, Twitter con foto de Marcelo Moreno Martins. Ya vamos a seguir con Olimpia. Vamos a seguir con Olimpia. Quiero pone un poco ambiente de Cerro, pero ese ambiente fuerte de Cerro. Jugada. No cambio. Eso no es. La hinchada de 12 de octubre de Santo Domingo. No. Cerro, la olla sudrana llena, hermano. Tiembla. No, aplazado. Se viene Ariel con el relato de Marcelo Moreno Martins y amplío. Ahí está. Eso. Bien, Verita. Ya tengo la película clara. Ampliamos. Yo le pregunté a esta fuente lo siguiente. ¿Podemos falar? Me dice no. Ainda no. Ainda no, no es no. Ainda no. No. Y le pregunto, hoy llega. Me puso el primero. Qué bomba, sin duda. ¿Ya salió? Le pregunté. De acá sí, me dice, y me asusté. No te entiendo, le dije. Y a ella le tuve que poner triple M. ¿Salió de Bolivia, sí o no? Y atención, señores. Ampliamos. Después se viene el relato mágico. En la cabeza de Ariel. Después yo voy. Y que el hincha de Cerro decida qué gol le gusta más. Salió el vuelo privado de Paraguay rumbo a Bolivia para traer a Marcelo Moreno Martins. Vuelo privado del Club Cerro Porteño que el Ciclón envía a Bolivia. Salió hoy el vuelo, repito. Y llega, cambia combustible, o sea, carga combustible, no sé, puede cambiar de piloto, no sé, ya se sube Moreno Martins y viene hoy entonces. Señores, ampliamos y confirmamos, ya partió el vuelo privado del Club Cerro Porteño para traer... No, a Bolivia no, ¿eh? ¿Dónde está él? Belo Horizonte, sí, ¿y yo qué dije? No, Belo Horizonte, perdón, gracias Wilton. No, a Bolivia. No, que coloque bien Twitter, que no me ponga... Después me van a apuntarlo. Partió el vuelo privado de Cerro Porteño rumbo a Belo Horizonte para traer a Marcelo Moreno Martins. Es el tema de Cerro. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Se viene el relato de Ariel. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te conectaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Facilitales el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo,
tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan COVE Deportes podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. COVE te ayuda a crecer. Repito, el vuelo es de acá de Paraguay, salió rumbo a Bolivia para traerle a Belo Horizonte, perdón, dije para Bolivia. De acá salió a Belo Horizonte para traerle a Marcelo Moreno Martín. Ariel, concéntrate por favor. Primer gol de Marcelo Moreno Martins, goleador de las eliminatorias. Le pasa a Messi, a Neymar, a Suárez, a Cavani, Herea. Imposible. Dale, Ariel, dale, no le falle a la que poner música de Cerro, que se inspire con de fondo, dale, vamos. Ariel, vamos, después voy yo. ¿Qué gol le gusta más al hincha de Cerro? Marcelo Moreno Martín. Podés poner ahí inclusive el mote que quiera, a ver quién tiene más ingenio. Vamos. Elegí el comentarista que quiera y le pasa Chuma a Federico, yo elijo después. Dale, vamos. Ayúdame a sacar el programa, muchachos, vamos. Yo paso por el programa. ¿De qué es lo que tenés que esperar? Sí, en serio. Y tenemos buena movida este fin de semana. ¿En serio? Por un grito de gol. No, pero... Yo te juro que no. Pero no podemos hacer el gol. Y es la vez. No, el gol de Cerro de Patiño del año pasado. A tu gente. Algo así como Patiño tiene que ser. El gol de Patiño le dejó noqueado durante 3 pero para ver nomás un poquitito lo de... No, yo capto de Ariel que... No te digo que rompa la garganta, que pero dame un muestreo. Que él quiere romper garganta con lo de Moreno Martins. Un cariñito al hincha de Cerro nomás, Ariel. Goles la pasada Cantésera. Ponele otra, dale, va a salir esto, tiene que salir, no puede ser que falle Ariel. Y más con la gente de Cerro. No creo que falle Ariel. Ariel Julián. Ah, no, tiene su muñeca. No, me tenés que vos. Poder recuperar. Ariel Julián Marecos. Ya hablamos de Olimpia en un momento. Que aparezca el relator de la mayoría. A ese hueso con otro perro, mi querido Ariel. No me venga con esto. Relata Ariel. No puedo hacer esto. Es una falta de respeto al hincha de Cerro. O está pasando el programa rogándote, Ariel. No, ya sé, pero... Dale, vamos, un muestreo chiquitito, dale. A ver, ¿quién ataca? No, pero lo que pasa es que... ¡Ariel! Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¡Ariel! Con envergadura, no hace un ratito. ¡Adelante, Ariel! ¡Oye, Azulgrana! No pasa. Térese, pueblo está feliz. ¿Contra quién puede debutar Cerro, Moreno Martí en Cerro? Sacarle esta fecha. Tercera fecha. ¿Por qué no esta fecha? Tercera fecha local. ¿Contra Nacional? ¿Y si ya viene ahora? Arsenio Rico. Y tercera fecha. Espera, la vez pasada, la primera fecha contra Meliano, ustedes pedían que vaya a la olla, que vaya al banco, que vaya... Entonces pregunto por qué no esta. Mira que en la tercera Mira que la tercera contra Guaraní. Yo creo contra Guaraní, ¿eh? Vamos contra Guaraní. Pero yo creo que más por la logística, porque contra Guaraní es en cancha de Cerro, ¿verdad? Sí, en la nueva olla. Esta es en la cancha nacional. Pero aparte, como decimos la otra vez, mañana jueves va a llegar cansado. No creo que ya tiene el trabajo de la semana Arce, seguramente. Sí, no, dale, vamos. Contra Guaraní, ideal. Contra Guaraní, vamos, dale, poné, ya que Ariel no... Contra Guaraní en la nueva olla azulgrana. Marcamos el tiempo de juego, Edgar. Holanda, la marca número 1 en lácteos, presenta el relato de el narrador de la mayoría. No estamos entendiendo. Esto es
Estamos ensayando y una coreografía. No. Vos te vas a la derecha, yo a la izquierda. Si hacemos así la presentación, se abre el telón, nos van a tirar manzana, huevo. No, poné, minutos finales, 48, segundo tiempo, dale. Y el marcador indica Edgar. 43 minutos de esta segunda etapa, Bruno. Avanza Robert, se mete la pantera, está en primera la pantera. Taco para Moreno Martín. ¡Gol! Moreno Martín, ¡gol! Apareció el goleador Moreno Martín. Feliz al público de Cerro, casi sobre el final. Cerro puntero del campeonato. Moreno Martín se saca la camiseta, se sube, va a los hinchas de Cerro. Increíble bandeja norte, los tironean. Se sube, atención, Moreno Martín festeja, ya está con la barra de Cerro. Moreno Martín va a ser amonestado. ¿Qué importa? Final. Moreno Martín ganó Cerro. El matador, el goleador, el pecheiro, Heredia, Moreno Martín, el nuevo ídolo del fútbol paraguayo, el fenómeno, el goleador, el Cerro 1, Guaraní 0. Federico Arias, señor Chas. Una vergüenza. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha y lleva 2 productos con descuentos que enloquecen y las cuotas más bajas del país. Y además, para brindar, llevas un vino de regalo. Combo Samsung celular A12 más celular A03. Precio normal 18 cuotas de 325.000 guaraníes. Precio combo 18 cuotas de 208.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000. Comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, sponsor oficial de las grandes pasiones. Imagínate vos, y conta que es mi sobrino Nico. Saluda a Nico Pom. Tío, no, muy fea nuestro fichaje, dice. Tío, bárbaro, porque qué confianza al pariente, che. Pregunto, ¿en la nueva olla puede irse hasta la hinchada y...? No. Por eso me parece más que nunca, por ahí si hay algún hincha que dice, mira, joder, ¿por qué? No, el relato de Bruno fue simbólico. ¿Puedes colocar un... No, Bruno, mira, te estoy cubriendo diciendo que el relato de Bruno fue simbólico. Para la alambrada, sacarse la camiseta y... Sí, pero eso de... ¿Cuándo fue la última vez un jugador de Cerro, ídolo, se fue así, se subió y se fue, los abrazó? Viste que en Inglaterra se ve mucho pero eso. Pero vos sabés que, mira, y ahí no hay alambrado, que se entienda bien. Vos sabés que desde que es la nueva olla, cuesta, porque hay una distancia importante entre el arco y la gradería. Pero entonces, fíjate, no es como Inglaterra que lo tenés allá. No, aquí no hizo ese golazo en el clásico. Y fue hasta ahí, pero tampoco dio la curva justo antes de llegar a la alambrada. Es que hay un recorrido y cuando vos llegás a esa pista, ya como que bajan un poco los decibeles. Lo que sí hay es que, al ser tan espaciado todo, va todo el grupo de Cerro y festeja con la hinchada, pero no es eso que vos decís que tipo casi tirarse o treparse. No, ya está ahí sin camiseta, ya con la barra. Yo no recuerdo. No se usa mucho eso de colgarse a la alambrada, porque yo estoy pensando... Pero la cancha de Cerro es más complicado. No, pero contra Guaraní, acaso en el gol de... la cancha de Guaraní. No se fueron todos ya. Ese fue un gol y era la cancha de Guaraní. Acordate que el primero que se colgó el alambrado en Guaraní fue Servio, cuando hace el gol, el segundo. El segundo. Que parecía el Ceballos que cuelga... Pero acá no se usa mucho como en otros países, donde realmente... En un clásico, que marcó un gol, dijo que en el Defensores ya se podía morir tranquilo. Cuarto de final de la Libertadores 91. Partido ida. 1-0 ganó Cerro, después la vuelta Olimpia ganó 3-0. En concreto, señores, ya salió el vuelo y ya viene Moreno Martín. Entonces, tipo 6 de la tarde más o menos llegaría acá.
Viaje ida y vuelta. Bueno, yo no soy, no hago. No, pero yo te estoy. No sé, no estoy en el Silvio Petirosi como director de vuelo. Eso ya no te. No puedo. Terrible. Vamos, Olimpia, vamos, Olimpia. No. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Existen muchas maneras de disfrutar el amor, por sobre todo en la comida. Hay algunos platos que nos roban el corazón. En el mes del amor, Pechugón y Maggi se juntan para traerte una promo que enamora. Comprando tu pollo al espiedo este 13 de febrero de tu pollería Pechugón preferida, te llevas de regalo un puré de papas Maggi. Déjate enamorar por el sabor. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon en Facebook e Instagram. Volvemos con alegría porque volvemos a compartir. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Perdón, vos decías lo de Pachi Carrizo fuera del aire. Pachi Carrizo, no, lo de Churín dijiste vos. Churín, estoy recordando algún gol de los buenos, especialmente en la época de Leonel Álvarez. Creo que fue al Alambrado. Acá me hace recordar alguien que Gaucinho fue uno de los pocos últimos y le expulsaron. Alambrado de la olla, la vieja olla. Lo pulsaron, pero después no hay muchos. Se cuida más el jugador, parece, respecto a eso, que una amarilla segura y toda esa cuestión, porque en los clásicos antes, en el Defensor del Chaco, me acuerdo de algún jugador colgado, pero especialmente cuando ganan el partido. Y si termina el partido, el 43 del segundo tiempo. Acá me dice el amigo Raúl Bóveda de Barado Shop, dice, qué contenta de estar Toti Acosta con tu relato, dice. otra vez sobre la hora le gana. La pucha. Y dice, ayer dice que echó en cara algo Toti Acosta. ¿Ah, sí? Y ayer en la nota hablaba con los muchachos. Acá, sí, con los muchachos. Mostró cierto enojo, dice, por alguna cuestión de la prensa, eso. Bueno, y vamos a escucharlo en un momento, Alberto Acosta. ¿Tenés? Completo. Gracias, Raúl. La nota, por favor, en un momento. Tenés el cortito, dale. Wilson tiene el cortito, dice. Y son, creo que ya palabras que están agregando por demás, ¿verdad? Pero normal, no nos afecta a nosotros porque yo creo que se demostró que fue una fiesta, salvo después del problema que tuvimos en el último minuto, que no fuimos nosotros los responsables a que se lleve eso. De hecho, que yo entiendo la reacción de algunos valores del club, ¿verdad? Por los hechos ocurridos, pero eso no incidió en la fiesta que se vivió en el club durante los 90 minutos, ¿verdad? Sin ningún incidente, salvo que ellos lo que quisieron hacer, incitaban constantemente. Las entradas rebasaron todo, nosotros teníamos que dar entre 400 y 500, creo que entraron más de 750 en ese lugar. Ahora, de que se les dé a ellos la entrada ya otra cosa. Nosotros somos los que decidimos a quién venderle la gente cero. Esta es una entrada para visitantes y en la que están todos desfichadas, así que sin ningún problema eso. Pero se va a tratar de llevar siempre eso a un campo donde se quiera inhabilitar al estadio para que ellos no vengan más, ¿verdad? Yo creo que eso es un poco ya la parte deportiva, que por algún temor, por algo, ¿verdad? No quieren venir, porque fue una fiesta, se notó siempre, se presentó y se demostró siempre en todos los partidos contra Olimpia y contra Cerro, que el comportamiento del público orinero fue brillante. Bueno, ahí está, parte de lo que decía Alberto Acosta, pero ¿de qué parte es lo que habló de la prensa? Bueno, después vamos a tener la nota completa. Habló de todo un poco el presidente. Sí, del arbitraje también. Y otra cosa, sí. No, tiró algo fuerte ayer, cuando se le preguntó sobre el golpe que recibió Julia Dosa. Lo que respondió Alberto a mí me dejó sorprendido.
Vamos con Olimpia, por favor. Vuelta a clases con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu gigas, Wi-Fi más auricular a tan solo 79.000 guaraníes mensuales. No esperes más, comunícate con nosotros al 021-519-3000 o escribinos al 0982-60-2020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Promo Enamorados de Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Bueno, a ver. El Estadio Nacional de Lima es un lindo estadio, ¿verdad? Ahora está muy lindo. Sí, sí. Era un estadio antiguo, pero hace 8 años. Me acuerdo Paraguay jugó ya remodelado el partido con Chiquiarse. El primero. ¿Para cuánto tiene? Y 45.000. Se achicó bastante en relación a la original. Pero es un estadio nuevo. Nuevo. O sea, claro, refaccionado. Ahí juega la selección peruana. 40.086. Depende. Hay algunos partidos que lo lleva a la cancha Universitario, pero tiene palco como partido como de alta seguridad o de alto riesgo lo mandan al Nacional y pero es el estadio más emblemático. La cancha es una belleza, ¿verdad? Aparte el Nacional está en pleno centro de Lima, sí, y la cancha Universitaria está bien afuera. Sí. Entonces conviene mucho más. Es un estadio que está al lado de un parque muy lindo, cerca del mercado de Lima, o sea, en un lugar. Y después refaccionado por el tema de los Juegos Panamericanos hace poco. Entonces, es el estadio más coqueto y más simbólico que tiene el fútbol peruano. Con Salazar Torre, Ale Silva, esperando el medio campo, la confirmación del doble 6, o no sé si ustedes ya tienen una seguridad de quiénes van a ser los titulares. O suponen quiénes van a ser los titulares. Sería una sorpresa que no jueguen los del viernes pasado, Orsuza y Quintana, más allá de que los dos no estuvieron a la altura. ¿Cómo creen que va a jugar Olimpia hoy? Mucho más liviano. Vos siempre pispás los primeros 5 minutos para decir, porque ¿qué información tenés de César Vallejo? Nada. Como tampoco tenían información de General Caballero, pero lo concreto es que contra el equipo de Mallorquín, contra el equipo de Mallorquín, Olimpia tenía la carga del favoritismo. Por eso cuando arrancamos el programa, es más, voy a agarrar las 3 series, y esta es la serie donde el visitante es claro favorito. Para, por ejemplo, las casas de apuestas. ¿Tiene pista olímpica, por ejemplo, el Nacional de Lima? ¿No recuerdan ustedes? No, tenía. Yo no sé si con la refacción ya, pero sí. Una pista olímpica como la que tenía el Estadio Córdoba y compañía, no. O el propio... Claro, no una pista el Hernando Siles, por ejemplo. Sí, pero... O olímpico, dice, no pasa nada. Pero volviendo otra vez a cómo uno imagina el partido, luego de ese periodo de estudio, después vas a asumir el protagonismo. Porque jugás con un equipo que se siente mucho más cómodo siendo protagonista. Arrancás con los laterales. Salazar, que dejó una muy grata impresión en aquella Supercopa contra Cerro, ni hablarlo de Tito Torres. Y después tener en el mediocampo a Alejandro Silva. O sea, muchas veces vos para tener como parámetro de cómo se pararía un equipo, agarrar las duplas. Y vos decís, por derecha están Tucu Salazar y Ale Silva, por izquierda están Tito Torres y Fernando Cardoso. Entonces es un equipo liviano, no es un equipo que se sienta cómodo, te doy la pelota y quiero aguantar y salir a la contra. Entonces yo creo que Olimpia va a ganar la posesión, Olimpia va a ser el que marque la pauta un poco de cómo se va a jugar el encuentro. Lo que Olimpia no va a tener, a mi modo de ver, a diferencia de lo del viernes pasado, esa necesidad, urgencia de ganar. Porque el viernes pasado se mezclaron los dos factores que no suelen ser buenos. Tenías que ganar, sentías que tenías que ganar, pero no tenías las herramientas. Hoy con el retorno de estos 3 jugadores, Olimpia vuelve a conseguir esas herramientas
y no tiene esa urgencia de sacar ya el resultado, porque este es un partido de 180 minutos. Club Deportivo Universidad César Vallejo, 3.20 paga Apostala. Empate 2.75. Victoria Olimpia 1.83. Olimpia parte como favorito, claro, pero no, claro, no favorito. hay mucha diferencia entre 3.20 Lara Vallejo. 3.20 Vallejo y 1.83 Olimpia no. No, hay. No, pero Dani, casi 2 y el Claro, otro pero 3. Casi la mitad, ¿eh? Claro, el otro es 3 puntos. O sea, de las 3 series, entiéndase, la que se jugó ayer con el empate entre Montevideo y Barcelona, la que se va a jugar entre Lara y Bolívar, hay que tener en cuenta que Lara sabe cuánto paga, 2.14 y Bolívar 2.50. Y eso es lo que te digo. O sea, el empate paga 2.80, paga bueno, mal el empate. Bolívar, esa, por en ejemplo, la una revancha, serie pareja. No, Bolívar en la revancha, Claro. Lara va a pagar por la cuestión O sea, que todos conocemos, los 3.600 y metros, ayer- ¿verdad? Pues yo pensé que iba a pagar menos por Olimpia. O sea, que iba a ser más favorito. Sí. Sí, pero dentro de todo, fíjate que ayer mismo el guarismo de los 3 era 2-2-2. De Guayaquil, o sea, Barcelona, Montevideo, Torque y el empate. Y lógicamente, porque los 3 visitantes son los favoritos, por eso arrancan la serie en esa condición. Para las casas, también la serie más desequilibrada es la de Olimpia. Por eso Olimpia le da menos de 2. Para dimensionar que no es una cuestión de Paraguay, de Perú, porque ustedes ayer estaban hablando de la mala realidad del fútbol paraguayo y ahora se sienten favoritos. No, es una cuestión neutral, regional y que se maneja con los números y con los algoritmos. Lo que voy nomás es que, comprendiendo ese favoritismo, es más importante los 3 retornos que la percepción que se tenga de la gente de lo que va a ser la serie de esta noche. Ahora con Visión Banco Hilares podés tener esa casa que tanto soñas. Solicitando un préstamo con Visión Banco, podés comprar tu casa con cuotas desde 1.400.000 guaraníes con hasta 20 años de plazo. Además, participás del sorteo de 3 equipamientos completos para tu nuevo hogar. Llámanos al 021-414-3080. Visión Banco, más digitales, más humanos. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Cómo te imaginas el Olimpia hoy? Ágil, con Salazar, Silva, con Torres, Cardoso, Derlis, Quintanita, soltándose. Me imagino con algún problema defensivo, ante un equipo que va a mostrar entusiasmo, va a mostrar seguramente un par de jugadores hábiles va a tener César Vallejo, pero yo creo que Olimpia no digo resolver, pero sí puede ganar hoy. Creo que más equipo. Estaba la urgencia la semana pasada que recordaba Dani, pero también es la primera fecha de un torneo de 22 y acá es el primer partido de un primer combo de 2 partidos, ida y vuelta. Entonces me parece que si Olimpia se da cuenta que puede, va a soltar. Si le pasa algo como le pasó con Delfín, aquella vez cuando todos pensaban que Olimpia podía ganar en Ecuador, pero el Delfín resulta que tenía jugadores de mucho desborde y le cambió la película, seguramente lo va a hacer, ¿no? Depende de Julio Cáceres, pero el parado, el armado de Olimpia es para salir a buscar el partido, para salir a atacar. No tiene hombre que entretengan la pelota, porque son todos verticales: Cardoso, Silva, Quintanita y los laterales. Entonces es un equipo que se puede agrupar atrás si el partido se inicia complicado, pero yo creo que va a salir a buscarlo y me parece que va a plasmar un poquito, porque repito, casi una cancha neutral, que va a tener muy poco público, no va a tener mucha incidencia, Posesión un de pelota campo para de Olimpia. juego. Y Olimpia, bueno, pues lo que pasa es que Porque la sabes otra vez que- el general Caballero se paró muy aplicado. Yo creo que Vallejo va a salir a buscar, ¿no? No, de lo Quizás poco... le dispute la posición de pelota, pero lo veo a Olimpia como más concreto a la hora de, si va ataque por ataque, pues fue pero está pasando hace mucho ya por, más a nivel de clubes, hay muy poco nivel dentro de las delanteras peruanas. Pero de lo poco que escuchamos del César Vallejo, creo que fue un colega peruano, fue el que nos dijo que es un equipo rápido.
Equipo liviano, rápido. Es que los peruanos son... Tocan bien ellos. Claro, no tocan sé bien. Si el mismo Históricamente, el Chemo del Solar fue un tipo muy técnico, un gran defensor, volante izquierdo. Pero me parece que hay una diferencia bastante importante. Así como muchas veces nosotros decimos nuestro equipo con respecto a los brasileños y argentinos a la hora de definir, de buscar el partido, me parece que hay una diferencia importante de jerarquía de 3/4 de cancha para adelante con los equipos. Algún Garcilaso era que le eliminó a 0 una vez con todo tipo de 1,90 m en la defensa, que era un equipo que no parecía peruano, que jugaba de contra, que reventaba la pelota en el fondo, pero son pocos los equipos de ese corte en Perú, y creo que Vallejo, por lo que venimos viendo, es un equipo que toca, puede ser liviano y puede ser totalmente ineficiente en la ofensiva. ¿Y por qué sería apoyo a Recalde y no Walter González con Derlis González? ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lactomil. Con pulpas de frutas de fruta loca. Lactanda, electro número 1, la salud de cada día. El primer Walter se sacó solito, porque ya era luego una yapa haber arrancado el titular contra General Caballero. Sus 50 y pico minutos me parece que explican por qué él no es titular. Y la segunda cuestión, ¿por qué el pollo y no iba? Vuelve otra vez a la lectura que tengo de lo que puede ocurrir el partido de hoy. Porque si es un partido para estar agazapado y salir con mucha velocidad, jugás con Paiva. Pero si va a ser un partido donde vos vas a manejar el balón, no te vas a desgastar mucho en las transiciones y vos con la pelota vas a poder digitar qué movimientos querés, vos sabés que Recalde también marca la diferencia cuando él está enchufado. Entonces yo creo que por eso se da esa modificación. La salida de Walter tiene que ver con Walter González y su mala presentación. La elección de Recalde encima de Paiva, cuando Paiva había hecho mejor trabajo, tiene que ver, por un lado, con cómo Cáceres imagina Olimpia tendrá la posesión, y por el otro lado, la experiencia y la jerarquía, más allá que Paiva jugó el famoso partido contra Cerro con el equipo venezolano, pero te marca la diferencia, y creo que entienden que no es que demasiado tendrá que desmarcarse para conseguir espacios. Jorge Recalde. No tiene más recursos, aparte para el pase mejor. De repente si necesita un pasador para explotar a Ale Silva, a Cardoso, a Derlis González, Recalde se tira unos metros, puede cumplir ese rol, tira remate al arco de media distancia. Y la otra vez no estuvo mal, a pesar de lo que vimos que le costaba girar, por ejemplo, ante una marca muy buena también. Lo que pasa es que los otros dos estuvieron mejor. Claro, si elogiamos a la defensa de General Caballero, también aquí se debió a eso, ¿verdad? Estuvo a punto de marcar un gol, y creo que lo que decía Dani, lo de Walter González, que se saca solo, sí, de hecho pedíamos el cambio en el entretiempo. Me parece que tras Derlis González se siente mejor, se entiende un poco más con Recalde, entonces esas son las razones principales por las cuales va a ser titular en la noche de hoy. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa, cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. Estamos con don Miguel Carrizosa. Don Miguel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Aló? Sí, don Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, Bruno, ponte a saludar. Estamos acá con Federico Arias, Dani Chun, Ariel Mareco, los compañeros. Preguntarte esto, don Miguel, si sos tan amable. ¿Qué sabes de Moreno Martins? Lo que sé, bueno, uno, quiero reiterar de vuelta, ¿verdad? Que yo estoy en las formativas y que en primera... El canal institucional es Ariel Martínez, que es el vicepresidente y el presidente, ¿verdad? Que
querido Juan José Zapata. Pero sí sé que salió el sol en Belo Horizonte, hasta ahí es donde se... Don Miguel, a ver, bueno, entonces que ya hay buen clima propicio para vuelo, ya salió el vuelo privado que Cerro había contratado para traerlo a Martins, ¿no? Y tengo entendido que está todo bien encaminado, eso sí. Tengo entendido que sí. Entiendo. Y bueno, una expectativa grande se arma Cerro con contrataciones de muy buen nivel, ¿no? Con Piris da Mota, con Martins. ¿Se quiere hacer una buena copa? Sí, difícil es la Copa Libertadores, pero yo lo dije al aire y lo repito y no tengo problema en repetirlo cuantas veces sea necesario, que es mi sueño como cerrista, ¿verdad? Yo ya soy Cerro vitalicio, no me quiero morir sin verle a Cerro campeón de la Libertadores. Y voy a poner mi grano de arena como soldado de Cerro ahí al servicio para lo que sea necesario. Quizás, no, a lo mejor no va. Tenemos 4 años fuera de eso, esta comisión directiva, ¿verdad? A lo mejor no es mi primer año porque hay que ensamblar toda una serie de cosas, pero vamos a perseguirla, vamos a lucharla. Creo que vale la pena, no solamente para los cerristas, sino que para todo el país, ¿verdad? Que tengamos acá en Paraguay una nueva Copa Libertadores. El Pachi Carrizo, según la información que proviene de Montevideo, Uruguay, va a fichar por Peñarol. Entonces, don Miguel, ¿podrían ir por otro jugador, no para reemplazarlo al Pachi? Claro, sí, eso ya está viendo el cuerpo técnico, efectivamente, así tal cual como está diciendo. Y en cuanto a las inferiores, ¿qué le gustaría innovar? Y que todas las inferiores estén enfocadas en hacer crecer a los jugadores, en darle la contención familiar necesaria. En el Parque Azulgrana, inclusive un colegio ahora se va a poner. Pero por sobre todas las cosas, que no sean compartimientos estancos, porque ¿qué pasa? Hay sub-14, 15, 16, 17, 18, ¿verdad? Y es como que cada una quiere salir campeón o campeona. Entonces, al mejor jugador de la sub-14 no se va todavía a la 2015 o a la 2010 o inclusive a la sub-16 porque le saca campeón más abajo. Entonces el criterio que estuvimos conversando en la comisión directiva, partiendo desde el propio presidente para abajo, y todos coincidimos en que todo tiene que enfocarse a darle vida a ese jugador y no que por salir campeón en una formativa se esté restringiendo el crecimiento de la propia cantera del club, ¿verdad? Y que después ya le pase el momento hoy los chicos a los 18 años, y eso es por el propio cuerpo técnico encabezado por Chiqui, entonces ahora también va a estar supervisando las formativas como parte integral del proceso. Eso es, quizás otros ya lo están haciendo de hace rato, ¿verdad? Y Cerro lo está tratando de hacer, y ahora con mucho más fuerza, digamos, esa es la fuerza que se le quiere dar. Bueno, Miguel, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Un abrazo, Miguel, muy gentil. No, muchas gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo. Un abrazo. Miguel Carrizosa, directivo de Cerro Porteño. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Quitadol. Qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto. Lo único que
que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embobé el calor. Con nuestra hierba Indega Pantalón Limón, apagas el calor y todo lo que quieras. Con Cedrón Capi y hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, probá pues. Volvemos a Olimpia. ¿Cómo lo ves a Olimpia hoy? Posesión de pelota, atacando. Y como dice Daniel, un equipo livianito, ¿no? A mí no me extrañaría también que Olimpia tome más recaudo y juegue un poco más a la contra. Porque ¿Va a entrar a defenderse Olimpia? No defenderse, pero... ¿Y jugar la contra defenderse? Claro, pero vos podés jugar de adrede porque el rival te va a venir y explotar espacio con jugadores que son... que tienen muy buena dinámica, como el caso de Ergio González o Alejandro Silva por derecha, el caso de Fernandito Cardoso, que tiene velocidad y tiene dinámica, y Huguito Quintana cuando está metido en el partido tiene buena conducción y es rápido, rompe línea. Y el Pollo, me parece, a pesar de la referencia última que dio Federico de que no estaba rápido, tiene más movilidad y más dinámica de Walter González. Y a la margen del nivel que mostró Walter en este partido debut, me parece que Julio Cáceres entiende también que no necesita ese 9 que pueda ser combativo y vaya al juego aéreo, al choque para abrir defensa, porque no se va a plantear ese tipo de partido. Al menos uno cree que va a ser así, porque al ser local, César Vallejo se supone que va a buscar a tomar la iniciativa. Entonces me parece que puede tener facetas distintas. Por momentos lo veo Olimpia esperando, saliendo de contra, por momentos seguramente buscará imponer la posesión a partir de la información que le vaya entregando el trámite del partido. Pero desde ese punto de vista me parece que no es que Olimpia va a ir a jugar solo con un plan de juego. Facetas distintas en el partido. Los primeros 15 por lo menos me parece que va a estudiar, va a ver qué pasa y después irá desarrollando alguna faceta, interpretando los momentos del trámite del partido. Nosotros no conocemos de Vallejo, pero me imagino que el técnico y los jugadores habrán visto todos los partidos, los últimos de Vallejo, ¿verdad? Y tiene la obligación. Pero jugó un partido. Bueno, pero el del año pasado, si es que mantiene... Sí. Claro, me gustaría hablar con un peruano, con un colega, la referencia si es la misma base. Así como, a ver, ponerle que Vallejo tampoco conozca mucho a Olimpia, pero saben de Eli González, y juega Ale Silva, o sea, se hace una información primero individual y después de cómo juegan, ¿verdad? La información que uno tiene colectivamente es que un equipo rápido, liviano, pero la información individual creo que la deben tener Julio Cáceres y algunos jugadores habrán observado eso porque se utiliza ya en todos los sistemas. Olimpia tiene gente lateral, estaba viendo que estaban cerca de Tito Torres, 3 encargados también de todo el tema de video, conexión durante los partidos, y le habrán pasado ese trabajo de inteligencia a Cáceres. Tiene que tener toda la información. Claro. Sí. Totalmente. Hoy por hoy un cuerpo técnico está integrado por muchos videoanalistas, gente que busca información, que va buscando materiales, que va preparando materiales. No es más como antes, además, ¿no? Claro, y además que ahora dispones de mucho... Ese tema de reconocimiento con los no se hace más. Olimpia no va a hacer reconocimiento No, terminó eso. El tráfico que hay a la hora de reconocimiento, que generalmente era la noche antes del partido, ya es una locura para los jugadores en las grandes ciudades, ¿verdad? Un estrés. Una hora ir al colectivo y después una hora para volver, no. Hoy por hoy un cuerpo técnico ya le muestra a cada jugador, por ejemplo, a los defensores, para dónde, si corta para afuera, para adentro, cuáles son las características de los rivales, pelota parada, quién va al primer palo, quién va al segundo, por eso. ¿Quién fue el paraguayo, Lugo no era su apellido, Carlos, que tuvo tanto suceso en el fútbol peruano, llegó a la final de la Copa? Hizo el gol del título. Salió campeón. El Cienciano, el zapatazo contra River Plate. ¿En qué año fue eso? 2003. 2005. 2003 para mí fue, ¿eh? Para mí fue en el 13. 2003 contra River. 2003. Sí. Y es más, después es convocado para la selección. Sí, hay una final que es milagrosa en el Monumental, 3-3 salen, en la cancha de River. Y después va a jugar a la altura. Y la vuelta se juega... Cusco, tiro libre. No se juega en Cusco, se juega en el sur, en Arequipa. ¿En Arequipa? Sí, por el tema del estadio. Sí. Y igual había altura, pero no tan alta como Cusco. Y de tiro libre hace luego el gol. Y lo que hace rato preguntabas, el único elemento de esta temporada, justamente contra Cienciano jugó César Vallejo.
Y aquella vez paró, por ejemplo, una línea de 5, que era línea de 3 porque César Vallejos estaba más necesitado, no jugó en Lima, jugó en su ciudad, allí en Trujillo, pero el colega también nos decía que jugó en otra cancha. O sea, claro que hay elementos, o sea, hoy tenés, sabes cómo se para el equipo, y más para gente que se dedica profesionalmente a eso, como el cuerpo técnico. En ese partido tuvieron más tiempo el balón, pero terminó 0-0, partido muy limitado. Como también ellos podrán decir lo que vieron del Olimpia General Caballero, ya que Olimpia en el primer tiempo generó muy pocas situaciones. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, proteger y renova tu casa con Sika. Queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay y Natec. Pechumilas crujientes, doradas y suaves, nutritivas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Probá las naftas Activa 89 y Activa 92, el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. 21:30 al partido de hoy. Alfredo Aguilar en el arco. Vamos a ir al 1-por-1. Ganó Palmeiras su partido. Juega Chelsea hoy. ¿No empieza ya a las 13:30 el partido de Chelsea? Sí, ayer Palmeiras. Monterrey le ganó al Al-Jazeera 3-1. Hoy 3-1, sí. Al terminar el primer tiempo, Palmeiras ya lo resolvió ayer el partido. Se puso 2-0 y ya no. Está en la final. Sí, la final es el sábado, ¿verdad? Sí. A las 13:30. Sí. Y ahora. Se salvó Palmeiras porque ¿vieron lo que es la tecnología 3D de la FIFA con el tema del offside? Sí. Porque el famoso así golpe de vista parecía que estaba habilitado. Después te hacen el giro y un poquito. O si no se venía. Y esto están probando ellos ahora justamente. Sí. Por el tema del mundial, ¿verdad? Y allí me parece que se eliminaron todas las posibilidades de los fantasmas, porque recordando que Palmeiras el año pasado no pudo llegar a la final, y ahora van a guardar lo que haga Chelsea. Habían Chelsea. ganado en los 90, ¿no? En los 90 lo habían ganado a Palmeiras. El año pasado, antes, a River lo habían eliminado por penales, que era campeón de América también, por eso se está por volver a dar la final Sudamérica-Europa con seguridad. Recordaban los brasileños lo de Corinthians-Chelsea, que había ganado Corinthians. Recordando que Sí. Chelsea no le tiene a su técnico porque dio positivo el COVID antes del viaje. Tuchel. Al Hilal Saudí versus Chelsea, 13:30. Si Chelsea tendría que hacer Chelsea y Palmeiras la final. Había un equipo árabe que una vez le estaba ganando al europeo, ¿verdad? Que estamos haciendo en la época que hacíamos la boletita, ¿verdad? 2-0 estaba ganando al Real Madrid. 1-0. 1-0. Después hizo el segundo gol, le anularon y después Real Madrid lo dio vuelta. Pero le estaba ganando, ese equipo le estaba dando un paseo incluso. Me acuerdo que fue cuando Nacional de Medellín dijimos toda la final con Real Madrid. Y tampoco llegó Nacional de Medellín. Qué flojo los equipos latinoamericanos. Por eso ya los que no son se quejan entre comillas de la preferencia que tienen los de la Conmebol. No Sí. sé, no van contra los europeos porque los europeos siempre cumplen, pero voy a agarrar los últimos años y muchos equipos de la Conmebol no llegaron siquiera a la final. Vamos jugador por jugador. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Alfredo Aguilar. Pero en el partido no.
Actuó correctamente, ¿no? ¿Qué se le puede ¿El partido anterior? achacar? No, en el los casi goles? no atajó, porque Por los que eso, fueron al por arco eso. fueron gol. Y donde no tuvo Le llegaron mucho que hacer el poco. arquero, ¿no? Pero un arquero con experiencia que también estaba como para dejar el club en un momento. Y ha tenido problemas en algunos partidos de Copa Libertadores. No. Y lo puedo recordar expresamente qué significaba la eliminación en un momento, ¿verdad? Pero un arquero, si Olimpia lo perdía, iba a costar para traer, porque no hay mucho tampoco en el mercado. Pero sin duda que a mí me parece que él ya tuvo un desgaste en Olimpia. Y Creo su que él ya suplente- tendría que haber cumplido su ciclo en Olimpia, pero está arrancando otra vez. Y su suplente cuando jugó, es cierto, después fue importante en los penales en la parte final el año pasado, Sí. pero también tuvo unas responsabilidades en goles. Entonces vos pones esos pesajes y al final de cuentas Aguilar sigue está sacando por ventaja. encima de él. Está por encima. De acuerdo. Y lo que te da Alfredo es el tema de la salida. O sea, con Olvera vos sabés que si hay un pase hacia atrás es pum para arriba. Mientras que Aguilar, a veces, asumiendo algún que otro riesgo innecesario, pero siempre va a buscar jugar al compañero al pie. Víctor Salazar. Yo lo he visto contra Meriano. Bien, por eso yo cuando vos planteabas quién tendría que haber sido lateral, me había jugado por Tucu, porque lo he visto muy metido, bien físicamente, yendo permanentemente, con mucha frecuencia al ataque y también defendiendo bien. Así es que de ese lado creo que si él se recuperó bien de todo lo que habrá significado ese shock, lo que pasó y de dominio público, es una garantía por la derecha de Olimpia. Saúl Salcedo. Y no estuvo bien el viernes, porque él había terminado bien el año, pero el viernes dejó ciertas dudas y él es consciente que segundo partido consecutivo no suele ser en el régimen de Antolín. Él suele descansar y jugar cada 7 días. Hoy tendrá que correr más, eventualmente, si es que el equipo peruano muestra una ambición mayor de la que estábamos analizando aquí en la previa. Antolín Alcaraz. Y viene a hacer un muy buen partido, o dos buenos partidos, mostrando el liderazgo que tiene, pero hoy la cosa cambia porque la velocidad, por más que uno sepa que, o para mí, yo estoy convencido que no tiene la jerarquía suficiente el equipo de Vallejo, va a ser un equipo con velocidad, puede complicar a Antolín, que uno recuerda aquella victoria en Lima con el Sporting Cristal, había marcado uno de los goles de cabeza. Puede ser muy importante en el juego aéreo, un equipo de Olimpia que maneja bien ante los peruanos, que vamos a ver cómo se da, pero es lo que uno siempre piensa, ¿verdad? Antolín dentro del área o con espacio para salir a jugar puede ser muy importante. Tener que salir a cortar esos 20 metros fuera del área la puede pasar mal. Por eso mucho va a depender del medio campo de Olimpia y de la propuesta que tengan los peruanos allí en la zona de corte del experimentado defensor. Iván Torres. Y veremos cómo vuelve. Seguramente las miradas se posarán en él hoy, a ver cuál es la respuesta anímica, pero está claro que es un lateral que va mucho más que Gamarra, y ustedes puntualizaban el otro día que faltó y mucho la presencia de Tito en el partido anterior contra General Caballero Mallorquín, porque se sentía solo Cardoso, no había sorpresa desde atrás o alguna entrada en diagonal que suele hacer también Tito Torres. Así es que desde ese punto de vista, sí, Tito está enchufado, de dar como siempre la salida y llegada por la izquierda de Olimpia. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAB, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo, comunícate al 021-495-950. Alejandro Silva. Y debe ser el líder que careció Olimpia el viernes pasado, porque es Richard o Ale. Ortiz todavía no está disponible y Alejandro Silva, esto en función a esa jerarquía dentro de la cancha. No hablo de la calidad, sino de sentirte líder, o sea, debe ser su equipo. En un medio campo donde hay un par de juveniles
y otro jugador como Orsusa que todavía no encajó. Además de eso, y en un partido de este tipo, si es que tiene espacios, agarrar el modo de la velocidad. Si no, tratar de ser un poquito más armador. El rol también el que sabe cumplir. Y si Salazar está, como decía Ariel, como mostró contra Ameliano, o como lo demostró en diciembre en la Supercopa, yo creo que va a ser tranquilamente el hombre más importante del partido. Hugo Quintana. Y no jugó bien la pasada, pero si aparece en su dimensión es el hombre que te da la sorpresa, que te da más juego, que te cae por los costados y que puede ser también en un momento el conductor de Olimpia para elaborar las acciones de mitad de cancha para arriba. Edgardo Orsusa. En un mediocampo con más técnica, más buen pie que marca, le va a tocar hacer el trabajo a él. Está claro que Cardoso por condiciones va a colaborar un poco también, pero lo que debe mejorar Orsusa es que recupera alguna pelota el pase. Generalmente cuando recupera las pierde, entonces eso no contribuye al equipo. Perdió los buenos cambios de frente que tenía, no sé si nos anima el famoso peso de la camiseta, pero yo me acuerdo que en Sol de América especialmente tenía muy buenos cambios de frente, sorprendía mucho con eso, más con los jugadores rápidos que tiene adelante. Y en Olimpia no le va bien con esa pegada que tenía y que la perdió, repito. No sé si ahora el hecho de tener continuidad, de sentir que no está tan presionado como en el primer semestre o como el año pasado, le va a actuar de mejor forma, pero la otra vez, por ejemplo, no tuvo una actuación importante y perdió mucho con la media cancha tan bien parada que tuvo el equipo de Mallorquín. Fernando Cardoso. Y es el más táctico del mediocampo de Julio César Cáceres. El viernes pasado, cuando no había nadie, porque Brizuela estaba perdido, porque lo que decía Federico de Orsusa, lo que decía Ariel de Quintana, él asumió el rol, pero él es desordenado cuando quiere armar, y él es muy eficiente cuando el equipo juega a la velocidad, y ya marcábamos el año pasado que él también adquirió de su experiencia europea cuestiones tácticas, cómo retornar, cómo complementarse con el lateral, que en este caso va a ser Tito Torres. Entonces, en un partido donde él no tenga que asumir el armado como ocurrió el viernes, también va a ser muy importante, y uno supone que las bandas del mediocampo del Olimpia van a marcar la diferencia de su eventual superioridad. Derlis González. Y Derlis es un jugador diferente, pensante, que entiende cuándo gambetear en cuanto a tiempo y espacio, llegando a los goles. Ahora arrancó una pretemporada, aunque el año pasado creo que ya arrancó, pero tuvo muchos inconvenientes antes con las lesiones, y ahora con el trabajo de base me parece que es el hombre más importante que tiene Olimpia en la zona de definición. Pollo Recalde. El Pollo, volvemos a lo que dijimos antes, ¿no? Cuando vos preguntabas por qué se ganaría la titularidad, por que es más técnico, tiene mejor remate, tiene condiciones de asistente, pelota parada también, hace mucho no hace un gol de tiro libre, pero los ha hecho, y me parece que reúne requisitos que quizá no reúna Walter González y tampoco Paiva para estar desde el arranque. Otro punto a favor es que interpreta muy bien a Derlis González los movimientos, especialmente cuando Derlis se tira a la izquierda, sale un poquito del tema del frente del área y él se mueve para arrastrar las marcas. Creo que en eso confía Julio Cáceres para no haber dudado en ponerlo desde el arranque. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un momento lo escuchamos a Alberto Acota hablando ayer. Sorprendió la respuesta a lo del caso Juliadosa.
Porque le preguntaban los compañeros sobre el incidente y el golpe de puño que recibió Juliadosa. El golpe que recibió Juliadosa y la respuesta que dio Alberto Acosta. Claro, porque más de una hora esperado, sí, le abrimos sumario, no nos gustó el actuar del... Pero fue otra respuesta. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Síguenos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda sus riquísimos sabores? Ochi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesa, son una delicia. Los salamitos y el salamitón, infaltables en las picadas entre amigos. El Flankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morsis, por favor que no falten en las parrillas. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Justamente aquí con Miguel hablando de lo que fue el debut de Guaraní el domingo en Villarrica. A nosotros, les cuento, no nos gustó tanto, pero queremos saber qué opinas vos del tema del debut de Guaraní el domingo. No, pero es el primer partido y no hay mucho para estar viendo si gustó o no gustó. Realmente no salieron bien las cosas, ¿verdad? En algunos momentos. En otros momentos sí nos faltó definiciones y algunos detalles que hay que ir corrigiendo, ¿verdad? Que seguramente eso los profes van a ir corrigiendo con el correr de los partidos. Quizás tiene que ver también, presidente, porque las veces que Guaraní fue a Villarrica fueron solo empates, no pudieron ganarse. El campo es complicado también, es difícil jugar en Villarrica, ¿no? Y la verdad que no nos salió nunca ahí, vos sabés que no pudimos ganar, creo que ningún partido, pero el campo es para los dos, así que no hay que tomarse de ese lado, para los dos equipos. Sí, acá está Miguel Cáceres. Miguel, ¿Cómo está, presidente? Le saluda Miguel Cáceres. Hola, Miguel. Primero voy a comenzar, y lo dije en más de una ocasión, definitivamente toda la confianza puesta en el colombiano David Vázquez para el arco, y Guaraní ya no va a incorporar a otro arquero, presidente. No, ahí estamos muy bien resguardados, están los valores que son todos del club, y eso es parte del proceso que es lo que habíamos iniciado el año pasado, ¿verdad? De ir haciendo un proceso y ir formando nuevamente los valores de la cantera. Y en nuestro puesto tampoco ya van a fichar, se quedan con el plantel que ya está. Y creo que sí, ¿verdad? A no ser que el técnico, de acuerdo a estos partidos, solicite algo, veríamos, ¿verdad? Pero hasta el momento no ha solicitado nada. No hay prioridad. ¿Y quién le dejó el debut del equipo de la Sub-20 en la Copa Libertadores, presidente? Bien, muy bien. A un equipo fuerte, mira que el campeón de los argentinos, donde están Boca, River, Lanús, Vélez y otros, ¿verdad? Y no, muy bien los chicos, tenemos lo que me pone contento es la cantidad de chicos que pueden ir sobresaliendo y pueden llegar sin ningún problema en el plantel principal en el futuro, ¿verdad? ¿Y Matías Segovia, presidente? El diamante en bruto. Hay que ir puliendo. Pero ya lo están haciendo un seguimiento, ¿verdad? Él, lo que le comenté a un colega tuyo, él a los 13 años ya lo quisieron llevar, ¿verdad? ¿A los cuántos años?
A los 13 años ya vinieron para llevarlo, ¿verdad? Yo quisieron llevar por debajo del puente, como se dice. Pero ahí está, trabajando con nosotros, formándose él, ¿verdad? Estudiando. Así que muy bien el chico, ¿eh? Tiene que darle primero cosas a Guaraní después que se vaya, presidente. Y ambas cosas, Guaraní a él y él a Guaraní. Claro. Pero Guaraní ya le está dando desde hace tiempo. Sí, hay que ir formándole. Por eso, en lo deportivo, sería bueno que alguna vez así sea también aquí en el fútbol paraguayo, que no se vayan tan rápido y que dejen algo al club que les dio tanto también a ellos de las inferiores, presidente. Hablo de ese tema. Y eso ya, de hecho que eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que queremos, pero de repente hay veces que se ajusta un poco el zapato y tendré que saber aflojar, ¿verdad? Claro, también. Hay que ver también la situación económica en el momento. Claro, ¿no? Sí. ¿Y cómo está Guaraní en eso, presidente? Nosotros bien. Muy bien, en ese sentido no tenemos problemas. Pero sí que necesitamos oxigenación como siempre, ¿verdad? Guaraní es un club vendedor donde necesitamos vender para tratar de primero, subsistir y segundo, estar peleando siempre en los primeros lugares como lo venimos haciendo de hace muchos años, ¿verdad? Hace varios años. Claro. Ahora, presidente, hoy comienza la Copa Libertadores y dentro de unas semanas ya le toca a Guaraní jugar ante el América de Minas Gerais. Sí, he visto que es un equipo muy duro, pero bueno, hay que hacer el trabajo, hay que ir a competir. Claro, además Guaraní está acostumbrado a ganarle a los brasileños, presidente. Y vamos a ir a pelear, hay que jugar en la cancha, ahí hay que ver cómo nos vamos comportando. Claro. Nico. Presidente, ¿cómo le va? Le saluda Nicolás. Felicidades. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Se rescindió con Raúl Bobadilla. ¿Y cómo está el tema con Keco Villalba, presidente? Y se está hablando, se está conversando y tratar de llegar a buenos términos también, ¿verdad? ¿Por qué rescindieron con Bobadilla, presidente? ¿Quiere opinar el motivo, si nos puede contar? Y esos son los puntos que yo no quiero sacar al aire, más bien quiero dejarlo en la casa, ¿verdad? Por el jugador mismo y por la institución, ¿verdad? ¿Se habló de indisciplina, presidente? Y vamos a dejarlo aquí adentro nomás, ya. Presidente, ¿la transferencia o la cesión de préstamo de Sergio le dejó algún ingreso a Guaraní? También decidimos con él. Liberamos el pase en Sergio y él se fue a Rosario. Sí. Ella quedó liberado de Guaraní. Quedó liberado, sí. Recibimos esa misma, creo que fue en la segunda semana, ya por ahí, creo que sí. Porque se había hablado de una cesión a préstamo, no como él tenía contrato vigente con Guaraní. No. Se rescindió el contrato con Sergio. Se rescindió totalmente. Él llegó como agente libre a Rosario Central. Sí, así mismo. Presidente, ¿y qué opinión le merece lo que aquí en el Carinal Deportivo dijo Víctor Agüero, que la cancha de Guaraní tenía que ser sancionada? Escucharon, presidente, y vamos a ver si es que ¿qué opinión tenés? Aquí lo vamos a escuchar a Víctor Agüero. Por las entradas que nos entregaron, como establece el reglamento, desoyendo una intimación incluso de la APF de entregar esas entradas al club, pero la sanción más que por lo de las entradas deberían venir por los cascotazos en la vuelta olímpica, por las pedradas, por la invasión al campo de juego, por el paupérrimo sistema de seguridad implementado. Lo que corresponde sería una sanción tanto al estadio como al club por la organización del evento. Habla de cascotazos, presidente. Y son, creo que ya palabras que están agregando por demás, ¿verdad? Pero normal, no nos afecta a nosotros porque yo creo que se demostró que fue una fiesta, salvo después del problema que tuvimos en el último minuto que no fuimos nosotros los responsables a que se lleve eso. De hecho que yo entiendo la reacción de algunos
valores del club, ¿verdad? Por los hechos ocurridos. Pero eso no incidió en la fiesta que se vivió en el club durante los 90 minutos, ¿verdad? Sin ningún incidente, salvo que ellos lo que quisieron hacer, incitaban constantemente. Las entradas rebasaron todo, nosotros teníamos que dar entre 400 y 500, creo que entraban más de 750 en ese lugar. Ahora, de que se les dé a ellos la entrada ya otras cosas. Nosotros somos los que decidimos a quién venderle la gente cero. Esta es una entrada para visitantes y las que están todos desfichadas, así que sin ningún problema eso. Pero se va a tratar de llevar siempre eso a un campo donde se quiera inhabilitar al estadio para que ellos no vengan más, ¿verdad? Yo creo que eso es un poco ya la parte deportiva, que por algún temor, por algo, ¿verdad? No quieren venir, porque fue una fiesta, se notó siempre, se presentó y se demostró siempre en todos los partidos contra Olimpia y contra Cerro, que el comportamiento del público aurinero fue brillante. Presidente, Raúl Prono, del Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, aquí en conversación con el Cardinal Deportivo, dijo que estaban analizando los hechos ocurridos en aquella finalísima con Cerro Porteño. ¿Alguna notificación recibió el club sobre los hechos ocurridos en Dos Bocas, presidente? ¿Cuándo fue eso? Creo que fue la semana pasada. Sí, ya recibimos la notificación. Creo que fueron 2 suspendidos, ¿verdad? Inhabilitados. No, pero del estadio, presidente, de los hechos ocurridos, sí, el estadio Rogelio Olivieres recibió alguna notificación de suspensión. No. Pero el estadio, ¿en dónde fue la inseguridad? Fue dentro de la cancha por los motivos a lo que llevó eso, a que se reaccionen los componentes del staff o de los profesionales del comportamiento del árbitro, ¿verdad? Ahora, presidente, esos 2 sancionados fueron los jugadores, Fernández y los expulsados en este caso, ¿verdad? Jugadores también, ¿verdad? Y después 2 personas que fueron del staff de profesionales que trabajan ahí, que están siempre... ¿El que agredió a Juliadosa, presidente? El que le jugó, no, pero creo que no le alcanzó, ¿verdad? Pero, sí, le alcanzó, presidente, le alcanzó. No, pero bueno, el golpe que nos dio Juliadosa a nosotros fue mucho más violento de lo que él decidió. Y bueno, ¿Qué bombazo tiró al final? Bombazo tiraste al final, presidente, ¿eh? ¿Y qué te parece? Me van a decir, ahora, depende del comentario de cada uno de ustedes, cómo vieron, qué les conviene decir, qué no les conviene decir, si realmente dicen cómo tiene que ser, pero ahí está bien claro la actuación como fue, ¿verdad? Así que es indiscutible, ¿verdad? ¿Y usted presidente, no presentado ningún reclamo a la APF sobre el tema? No, ya no, ¿verdad? Nosotros ya perdimos el partido, perdimos el título por segunda vez. Se nos arrebató el título de esa manera, el segundo año consecutivo, pero seguiremos peleando, seguiremos trabajando. ¿A usted? ¿Sí? ¿La notificación de cuántos partidos habla de la suspensión de Roberto Fernández? Creo que un partido, Roberto, no, eso lo manejan ya la parte del departamento de fútbol y lo que ellos reciben con el cuerpo técnico, ¿verdad? No, le consulto esto por nosotros y lo digo yo porque personalmente lo hice. Insistentemente habíamos solicitado a la APF al tribunal para tener informaciones y seguimos esperando y no tenemos certeza de la cantidad de partidos suspendidos. Entonces tenemos que recurrir a los clubes, presidente. Claro, y lo mismo lo de Saulo Rey, cuántos partidos suspendieron Te voy a averiguar bien eso y sin problema en la semana te transmito. Presidente, ¿cómo vio en esta primera fecha al arbitraje? ¿Alguna opinión de algún partido que le tocó ver? Y cuanto más hablamos, yo creo que más nos palean, así que mejor enfocarnos en el trabajo nuestro.
Presidente, y aquí de marcar diferencia, tratar de marcar diferencia y de que no pueda suceder todo lo que sucedió en estos partidos, ¿verdad? En esta segunda rueda del como sucedió en el Clausura, ¿verdad? Me acuerdo el año pasado, presidente, y creo que usted mismo había manifestado, de la idea de tener una reunión con Robert Harrison sobre el tema de Elizondo. Y Elizondo sigue campante y el reclamo de los clubes también sigue ahí sobre el arbitraje, presidente. Y bueno, y seguiremos durante la misma entonces. Pero no hubo ninguna charla con Robert Harrison. No, nosotros ya reclamamos lo que debemos reclamar. Eso ya depende de la APF de lo que ellos decidan, ¿verdad? Se nota que para ellos está todo bien, presidente. Y por eso, entonces vamos a continuar. Si está todo bien, miramos la situación que estamos en el torneo que nos venimos realizando, ¿verdad? Los reclamos, no solamente de Guaraní, de otros clubes que realmente sí fueron perjudicados, ¿verdad? Pero hay otros que lo hacen por conveniencia y para tratar de presionar, ¿verdad? Pero realmente los perjudicados fueron muchos. Sí. ¿Cómo quedaron las relaciones con los dirigentes de Libertad, presidente? Yo no tengo ningún problema. Me refiero específicamente por la situación de Alfio Oviedo. No, yo no le veo. Yo, de mi parte, de parte Guaraní, nosotros ningún problema, ¿verdad? De parte del otro lado, hacia el otro lado vino el problema, presidente, ¿verdad? ¿O no? Y bueno, seguramente ellos tendrán sus motivos, ¿verdad? Pero para nosotros no creo que no cometimos nada fuera del lugar. A lo mejor si ellos dicen que entonces le avisó con tiempo, sí, se le avisó. Hubieron gente que creo que hablaron con ellos unos días o un día antes. Ya no me acuerdo bien eso realmente, cómo fue, ¿verdad? Si fue un día antes o en el día, pero sí que hablaron con ellos. Tampoco es para tanto, ¿verdad? Sí, bueno. Pero está bien, ellos son los dueños del pase del jugador y ellos son los que tienen que definir, ¿verdad? Claro. Respetamos. Claro, bueno, presidente, lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Muchas felicidades nuevamente, que pase bien estas últimas horas que tiene de su cumpleaños, presidente, que sean muchos más y un fuerte abrazo. Fuerte abrazo para usted también, muchas gracias. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-212891.000. En Crédito Amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Queremos cuidarte. Reiva, llama 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgos. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular
celular 0981-695-171. Con tienda multimarcas Piezas Fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedomines.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxedomines.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina prepaga, viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Muy bien, aparte de Olimpia, hoy Copa Libertadores de América tenés Lara Bolívar, 19-15. Arrancó ya Al Hilal Saudí Chelsea, 0-0 hasta ahora, 16 minutos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Chelsea y el resto? Y hasta inclusive Palmeiras, ¿eh? Yo no sé si Palmeiras le va a aguantar a Chelsea. No, por eso mencionábamos que los sudamericanos ni siquiera eran garantía de llegar a la final. Antes, por eso tanto se hablaba de parte de Conmebol que querían invertir, reinvertir, porque la diferencia que le sacó Europa a Sudamérica en todos los aspectos. ¿Hace cuánto no hay un finalista sudamericano en un mundial? Por Antes... eso el único que hizo partido fue porque tenía una constelación de figuras, fue Flamengo. Porque Palmeiras, el último River, que juega muy bien acá, pero también... Ahora vendió a Carrascal, por ejemplo, River. Se quedó sin delantero. Gallardo tiene que inventar la vuelta. Carrascal se va al CSKA de Moscú. $300.000 de préstamo, 8 pero millones, 6 millones... 8 millones, si quiere comprar el club 6 millones de compra obligatoria a mitad de año. Ajá, 6 millones, sí. Si es que cumple algunos requisitos. Si es que cumple algunos requisitos. Famoso, mira lo que te hace. Lo que te digo que se quedó ahora con Brian Romero, que tiene su edad, el que era de defensa, el único delantero. Esa transacción es buena para explicar lo que estábamos desarrollando. Un equipo ruso que ni siquiera se acerca a la elite del fútbol europeo puede darse el lujo, entre comillas, de decirle a uno de los mejores equipos de Sudamérica: dame ese por préstamo y si no es un paquete te voy a comprar. ¿Se entiende? O sea, ¿quién pone las condiciones? Un equipo intermedio, un intermedio europeo, a un equipo top sudamericano. Por eso cuando se habla de... Y cada vez la brecha es más grande, seguirá siendo... A ver, en el último mundial, la semifinal fue una Eurocopa. O sea, Argentina llegó en la del 2014, pero también... era la única sudamericana, o sea, y eso Argentina y Brasil. Brasil su copa, pero sabemos cómo perdió, ¿no? Claro, a la semi. Claro. Pero ahora, está así. Para la cuestión particular, perdón Federico, sí, de Gustavo Gómez Portillo. Sí. Vos sabés lo que es jugar la final del Campeonato Mundial de Clubes contra Chelsea. Bueno, estamos dando por descontado que Chelsea va a pasar, ¿verdad? Claro. Sí. Hasta ahora estamos 18 minutos 0-0. Lo que pasa es que Brasil tiene el aval de dos equipos
pocos brasileños como Corinthians y San Pablo le ganaron a Chelsea y a Liverpool, ¿se acuerdan? Estamos hablando de varios años atrás ya, cuando ya eran potencia. Chelsea, la primera parte de Chelsea. Este año se cumple una campeón década. de Europa, sí. Justamente Chelsea es el único equipo que no ganó el Mundial de Clubes. La pucha, estaba Drogba en su mejor momento. ¿Qué más quería? Y Corinthians le ganó. Campeón, ¿verdad? Del 2012. Corinthians contra Chelsea. Chelsea y antes San Pablo Liverpool fueron los únicos que pudieron ganarle la final y eran equipos duros, así tipo Corinthians, no era equipo que iba al frente. Pero independientemente de eso, después para continuar con el partido, yo voy a lo de Gustavo Gómez Portillo, ¿verdad? Va a estar, ¿en qué escena va a estar, verdad? Pero sacando, porque lo va a ver el mundo, ¿verdad? Pero Bruno, sacando, a ver, la mala onda genuina. ¿Cuánto cotiza? Claro, la mala onda. Quería jugar muy bien contra Chelsea. Pero, por eso te decía, sacando. Juega como la final contra Flamengo, que hizo un partidazo. Él hace el pase para. O sea, aparte lo que marcó, o sea, toda la cosa. Claro, lo que digo nomás es, sacando la mala onda genuina por parte de todos con el tema de la selección, porque vos colocás cualquier cosa de Gustavo Gómez. Esto es como cuando se habla de Cerro Olimpia, el famoso, no están hablando de tu club, pero te metes para comentar, y eso es porque estás pendiente, porque vos decís cualquier cosa buena de Gustavo Gómez. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Y en la selección? ¿Y en la selección? O sea, el nombre que tiene Gustavo Gómez es indiscutible. No solo en Brasil. Inter le ganó a Barcelona en el 2006. Sí. Mira, yo no me acuerdo. Adriano Gabiru hizo el gol, no dice la azulgrana. O sea, los brasileños le tomaron la mano, ya saben. Los argentinos hace rato que no le ganan a los europeos. Fíjate a qué punto se ha llegado, que en el 2019 Liverpool le gana a Flamengo en prórroga, en el alargue, pero había sido tanto el dominio contra el equipo argentino. Ganado en el 2015. Ellos se iban para, hablando mal y pronto, para pedirle la camiseta a los jugadores de... No, River salió a jugar de tú a tú y perdió 3-0, pudo haber perdido... Con Barcelona. Y San Lorenzo salió a cerrarse y perdió 2-0. Claro. O sea, contra Barcelona y Real Madrid. Y el que salió a jugar igual perdieron. Y entonces, cuando Flamengo, entre comillas, pierde apenas 1-0 en el alargue, todito dijimos, pero qué orgulloso que un representante sudamericano le haya hecho partido. O sea, a ese punto llegamos. Porque Gremio también fue tipo San Lorenzo, no pasó la media cancha. No. Gremio se fue también a no ser goleado. ¿Con Real Madrid también? Con Real Madrid, ¿Sí? Renato Gaúcho. 21 minutos de fútbol ya. 0-0. Conste que... Kepa perdón, Ariel. Kepa en el arco. Christensen, Thiago Silva y Rudiger. Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Marco Alonso, Havertz, el alemán, Ziyech y Lukaku. Y espérate de la banca de Chelsea. En la banca, por ejemplo, está Timo Werner, está Pulisic. No, un equipazo tiene Chelsea. Un Gustavo Gómez Lukaku ahí está, Gustavo Gómez Lukaku. Además, lo delantero de Palmeiras... Lukaku y cómo aguanta... Ziyech es marroquí, ¿verdad? Sí, y ahora renunció a su selección porque no lo habían tenido en cuenta para la Copa África. Gustavo 28 años nomás, ¿y por qué renunció? 28 años tiene. Y justamente por eso, porque no lo tuvieron en cuenta para la Copa África. No lo llevaron, entonces dijo, renuncio. Mira vos. No, decía que te acordás cuando se cambió el formato y también la Conmebol con la sede única y llevar la final a finales de año, creíamos en ese momento que los equipos o el campeón de la Copa Libertadores iba a hacer el esfuerzo de mantener su plantel, porque antes Julio y después había una suerte de diáspora y el equipo quedaba desmembrado, pero sin embargo ni siquiera esa posibilidad o ese nuevo contexto del fútbol sudamericano hizo de que se redujera la gran diferencia que existe últimamente entre Sudamérica y Europa. Tenés razón, porque uno pensaba van a llegar con los planteles que salieron campeones. Sí. Ahora lo que te dicen es que llegan todos estresados, y tienes razón también. Acá hay Gustavo Gómez. Y arriba le pasó también lo mismo. Sí, también, con la resaca. Claro, tan fuerte fue llegar a la final, jugar y todo. Vos sabés que para mí tiene, o sea, la movida que hizo Conmebol fue positiva, porque es un hecho, o sea, el plantel campeón juega este torneo. Sí.
Y lo que ustedes citan, justamente se trataron de 12 ediciones extraordinarias, o sea, que salieron de lo común. La final en Madrid, que se demoró, y bueno, lo del COVID que hizo que que Flamengo sea campeón en enero del año pasado, la versión del 2020. Entonces, Palmeiras. Sí. La única edición normal fue la de Flamengo contra River. Y justo estamos hablando que Flamengo le hizo partido. Totalmente. Esperando que Palmeiras también haga algo más digno y decoroso contra Chelsea. Edgar, con vos. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Existen muchas maneras de disfrutar el amor, por sobre todo en la comida. Hay algunos platos que nos roban el corazón. En este mes del amor, Pechugón y Maggi se juntan para traerte una promo que enamora. Comprando tu pollo al espiedo este 13 de febrero de tu pollería Pechugón preferida, te llevas de regalo un puré de papas Maggi. Déjate enamorar por el sabor. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. En cuanto al campeonato local, Tacuaril juega ante el 12 de octubre en el Estadio Manuel Ferreira. Un viernes. 18-15. 20-30 Ameliano Resistencia Defensores del Chaco el viernes. Flojito los dos partidos el viernes. Viernes culturales. Tenés sábado 18:30 Guaireña Olimpia. 20:45 Libertad General Caballero. ¿Vas a estar otra vez en Libertad, Ariel? Sí. Vas a gritar otra vez a lo mejor lo de Roque vas a gritar otra vez. Patrimonio del fútbol, el caballero del deporte. La primera impresión es la que va. Como la primera vez no hay, ¿verdad? Vas a tener que meter algún título que otro para... La primera vez siempre. Y aparte está General Caballero y también... Sí, no, yo soy representante de Mallorquín. Equipo bien parado, digno. Soy un mallorquino más. No era que vos eras de Capiatá, me ha gustado de Mallorquín. Del norte. De Cordillera. ¿Cómo se llama tu zona? ¿Qué, Cacupé? Sí, Cerro Caballú. Cerro Caballú. Sí. Domingo, Guaraní Sol de América, 18-15, Rogelio Olivieres. Y en el estadio Arsenio Erico, Nacional Cerro Porteño. Usa que Bruno, ya que estamos cerrando el programa y hablábamos de Chelsea, y en el famoso ¿cómo cambiaron las cosas? 27 minutos y achú. No, Al Hilal 0, Chelsea 0, hermano. ¿Qué es lo que está pasando? El público Chelsea cantando que se vayan todos. Quiero contarles lo de Kurt Zouma, que Sí. justamente era un jugador del Chelsea que ahora pasó al West Ham. Pagaron más de 30 millones de euros. Y esta semana se divulgó un video donde él agrede al gato, a un gato. Sí, y ahora el club dice que le va a sancionar muy fuertemente. Y ayer fue... Encima le grabó su hermano. Claro, y ayer fue... pusieron en las redes, eso es lo más increíble. Ayer fue polémica porque el técnico lo pone en el equipo en el partido de la Premier. Le dieron la multa, una multa muy alta, y ahora veo que, por ejemplo, Adidas dice, rompemos contrato con él. ¿Cómo? O sea, con el jugador, Adidas. O sea, hay marcas, y uno dirá, no, pero... Es que hizo maltrato animal y fíjate, sin ningún sentido empezó a pegarle al pobre gato. Pero fíjate, o sea... ¿De qué estamos hablando? Este jugador? Él es francés, él es de mucho tiempo en Chelsea y ahora pasó a este equipo. ¿Dónde juega? En el West Ham. West Ham ahora. Ahí es que está andando muy bien el West Ham. Por eso. Pero ahí volvemos. Si pasamos hoy el material, pero, o sea, imagínense, pero estamos hablando, no es solo, más de lo que hizo es la repercusión que tiene. Hay gente que dice, no, pero por eso, cuando hablábamos lo de Greenwood y otras cuestiones, y uno dirá, no, pero ese es un tema denso. Ahora el tema del maltrato a animales también ya entra en esa categoría. Lo de vos sabés que Manchester, ¿sabes qué hizo Manchester en el caso de Greenwood?
ofreció a todos los hinchas un cambio gratuito de la camiseta Gringo por cualquier camiseta de los jugadores del Manchester. Tráeme la de Gringo y te doy la de Cristiano, por ejemplo. Así era. Imagínate vos hasta dónde llega, ¿verdad? Sí. Qué fuerte. Permíteme premiar a Ariel Mareco. ¿Cómo no? A ver, atención, Claudio, señores. nuestro joyero, había instaurado el premio por el podio. Claudio, nuestro joyero. Saludos para vos, Claudio. Se mudó Lucas Capitán, me estaba contando hoy. A la fecha. El joyero. Y puso de plata, Ariel, ¿eh? No, lindo está. Y empatamos nosotros, pues los dos le dimos a Cerro como campeón. Ajá. Pero por una cuestión de quien, o sea, canalizó el premio para no desempatarte de hoy. Le Mirá. paso. Lindo. Ahí está. Acá le paso en propias manos. La pulsera. Gracias, Claudio. Pulsera, Gracias por la hermano. onda. Muchas gracias. Ahí está. Ahí está Ariel. Trabaja con Está Cora, bonita. me imagino, ¿verdad? Sí, trabaja, le hice ya un encarguito ahí ahora. Mira vos. Bien. Pasame, no te voy a robar yo el hospital como otro, pero te voy a Te voy a cargar su dato ahora para que te cargame el dato. Dirección, sí, datos todo. sociales y Rubí y compañía. Para que yo le llame, pero yo le voy a pedir, ¿cómo se llama? Le voy a pedir un encargo, un trabajo. No, entiendo, no vaya a pensar mal, Federico, de mí. No, por favor. Nos vamos, señores. Y 58. Gracias por la atención. Buenas tardes. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.